Eh, Pareciera que ahí ya arranqué. Bueno, me presento de una manera muy cortita. Mi nombre es Rocío, soy licenciada en Psicología. Actualmente trabajo en un consultorio privado, también trabajo con todo lo que tiene que ver con orientación vocacional. Entonces también, justamente en el consultorio, suelo recibir muchas de estas consultas de ese impacto en la diferencia de lo que es la secundaria, de lo que es la universidad, y un montón de cosas que lamentablemente en el ámbito universitario se dan como por sabidas, o se dan como por sentado, de que se tiene que saber cómo hay que manejarse, y justamente no se sabe, ¿no? Justamente por el hecho de que nadie nos lo explica en general, a no ser que tengamos a alguien que ya haya transitado por eso. Así que bueno, nada, justamente por donde yo quería arrancar es la importancia de estos espacios. No sé por qué no me está dejando pasar el power. Ahí está. Bien, la importancia de estos espacios, de estos encuentros, justamente porque todo lo que tiene que ver con el abandono, digamos, de la carrera, o el retraso en la carrera, ¿no? Sí, se puede decir así, el retraso o abandono, tiene mucho que ver con esto, con la incapacidad, por así decirlo, de sacarle el jugo a ciertas herramientas a la hora de estudiar, a poder aprovechar del todo o al 100% los tiempos, las capacidades que tiene cada uno, que a veces uno las desconoce. Entonces, justamente estos encuentros son importantes para poder visualizar eso y poner en palabras un poco eso. Bueno, soy psicóloga, así que inevitablemente eso de poner en palabras se me va a escapar mucho. Bueno, para empezar a hablar de lo que es el estudiar, yo siempre digo que lo que hay que hacer a la hora de estudiar no es simplemente sentarse y leer en cualquier lado y en cualquier lugar, sino que tiene que ver con una cuestión de ponernos en situación, ¿no? De que el hecho de estudiar tenga que ver con hacer como una observación, por así decirlo, bien profunda de todo lo que es el material de estudio, ¿sí? Siempre, por supuesto, va a depender o va a diversificarse según la carrera que cada uno esté estudiando. No es lo mismo una carrera capaz más técnica y más práctica, como lo puede ser, no lo sé, algo en relación con las matemáticas o algo en relación con la estadística, como lo es quizás una carrera más humanística que tiene que ver mucho más con la lectura y mucho más con lo teórico y demás. Por eso ustedes, a medida que me escuchen, vayan a intentar adaptándolo a sus propias profesiones, ¿no? Y carreras y recorridos que vayan haciendo. Bueno, todo esto que yo digo de ponernos en situación tiene que ver con observar el texto, retomar lo visto en clase, ¿no? Por eso también vamos a hablar un poco de lo importante de prestar atención en clase, y hacer todo lo que tiene que ver, o todo lo que implica el proceso de estudio. Bueno, y ustedes dirán, bueno, ¿qué implica el proceso de estudio, no? Bueno, para ejemplificar bien a grandes rasgos lo que implica un proceso de estudio, yo elegí algo que se llama el método Robinson, ¿sí? Que desde mi perspectiva como que resume bastante bien todo lo que tiene que ver con el proceso de estudiar, ¿sí? Justamente. Bueno, el método Robinson, digamos, tiene que ver con 5 fases, ¿sí? La primera fase tiene que ver con explorar. Bueno, ¿qué se recomienda en lo que es explorar? Bueno, hacer una lectura rápida. ¿Lectura rápida qué es? ¿Hacer así y leer el libro? No, digamos. La lectura rápida es observar todo lo que es por fuera de todo el material que recibimos. Supongamos que tenemos que estudiar una materia, ¿no? Que tiene 5 módulos. Bueno, lo que podemos hacer, por ejemplo, es observar, bueno, qué se da en cada módulo, qué recorrido hay, qué enfoque hay en cada módulo, quiénes son los autores que vamos a ver, ¿sí? En el caso de que tengamos que estudiar un libro, bueno, observar el libro, observar el largo del libro para también calcular los tiempos, observar la introducción, observar el índice, observar de qué año es el libro, ¿sí? Porque también eso, sobre todo en las carreras humanísticas, se tiene mucho en cuenta, como bueno, tengan en cuenta la perspectiva de tal autor en tal año y hoy es otra cosa, como también poder hacer una lectura crítica, por así decirlo, ¿no? Es una lectura rápida, pero es una lectura también de observación. Yo le llamo, desde esto ya algo personal, no es que está teorizado, pero yo le llamo prelectura, porque ni siquiera es como una lectura en sí misma, es lectura rápida, entonces prelectura, digo yo. Bien, como segundo paso tiene que ver con preguntar, ¿sí? Con que se nos empiecen a plantear dudas. O sea, no se piensen que porque no tienen ninguna duda está buenísimo, digamos. Al contrario, yo diría que está bueno que a ustedes les surjan dudas. Justamente el proceso de aprendizaje tiene que ver con plantearse ese tipo de preguntas, ¿sí? Que después se pueden resolver buenísimo. Pero digamos, ya que con que la duda esté, es algo súper importante dentro del proceso de estudio, ¿sí? Entonces, el segundo paso es una segunda lectura, como le digo yo, o una lectura, vamos a decirlo, si decimos prelectura, esta puede ser la lectura, más detenida, pero también más activa, ¿sí? O sea, ahí ya agarran el texto, después de haber hecho toda esa prelectura, toda esa observación, ya agarran el texto y ya comienzan a leer con una actitud crítica, como yo dije, ¿no? Con esto de que se puedan plantear dudas, pero también de una cuestión más activa. Ir despacio. Ténganse paciencia a la hora de leer. Yo
lo hago desde una mea culpa. Yo como estudiante, yo leía mi primera lectura, por supuesto no hacía todo esto de la prelectura, y con un resaltador en la mano y resaltaba la par que leía. No, no hagan eso porque van a perder tiempo, van a tener que leer las cosas 4 veces, y es mucho más simple que sigan los pasos, digamos, no sé si decir como corresponde, porque queda medio mandatario, pero bueno, un poco sí, los pasos capaz más recomendados, por así decirlo, ¿no? Que son estos que estamos viendo acá. Bueno, nada, la idea en esa segunda lectura es eso, que se planteen dudas, que ustedes vayan de a poco, ¿sí? Que vayan planteando también apuntes al lado, que puedan encontrar qué cosas les dificultan más, qué cosas menos. Bien, y después viene lo que se puede decir la tercera lectura, no sé, después vemos qué número le queremos poner, pero ahí sí puede venir lo de subrayar, ¿sí? Fíjense que primero es esa lectura en la que uno se plantea preguntas y recién ahí viene lo de subrayar. O sea, fíjense cuánto hay que esperar para empezar a subrayar, a resaltar, a marcar, y todos los pasos previos que se necesitan. Ahí uno puede quizás, si uno quiere, ¿no? Hacer algún que otro esquema, plantear algunas preguntas a los costados. Yo esto lo estoy diciendo así como muy chiquitito porque es algo bien resumido que después a lo largo del encuentro lo vamos a desarrollar más. Bueno, eso, esperen que quiero ver si puedo pasar la siguiente diapositiva. Bien, ahí estamos. Después viene la parte de recitar, ¿sí? Que suena capaz un poco extraño, pero esta es como toda esta parte en la que uno específicamente va a intentar incorporar de lleno los conocimientos, ¿sí? Que recitar tiene que ver con contarnos a nosotros mismos en voz alta lo que estamos estudiando, ¿sí? A ver, yo, si bien estos son conocimientos que yo ya tenía y demás, pero yo tuve que armar algo como para poder presentárselos a ustedes de forma resumida, y para bien y para mal yo también estuve recitando sola, digamos, antes de hacer quizás esta exposición, para intentar que se entendiera bien, para ver cuánto tiempo me llevaba la exposición, y demás, ¿sí? Entonces, el recitar es muy importante. Si ustedes se sienten raros, digamos, recitando, o no les dan ganas, o sienten que les da fiaca, algo que usaba yo, acá pongo desde mi experiencia como estudiante, es grabarme, ¿sí? Audio del celu, que no ocupa casi nada de lugar, que nada, que no es pesado, y sirve también para ver cómo están hablando ustedes, como está una autoevaluación en la exposición. Esto sirve mucho para los exámenes orales. Qué tan rápido están hablando, si se entiende, si se traban mucho, en qué se traban mucho, porque ahí hasta pueden enfocarse en, bueno, esto lo tengo flojo, puedo ir ahí por eso. Digamos, todo el tiempo háganse como o sea, reciten a la hora de repasar y háganse una autoevaluación para ver qué cosas tienen más flojas, ¿sí? Después vamos a ver también todo lo que tiene que ver con la preparación preexamen, como para que puedan observar todas estas cosas. Bueno, y por último, es repasar. A ver, repasar es importante que lo corramos, digamos, de lo previo al examen. Uno se piensa que repasar es solo previo al examen. Bueno, no, ya vamos a ver bien por qué, pero a medida que ustedes estudian, intenten repasar a medida que finalizan un tema. Si ustedes tienen 5 módulos, que tienen que rendir 5 módulos en el examen, repasen cada vez que terminan el primer módulo, por ejemplo, ¿no? Cada módulo. Módulo 1, no sé, cuerpo humano, qué sé yo, me estoy poniendo con conceptos capaz más de la escuela, pero bueno, para que se entienda. Supongamos que terminan ahí, cuerpo humano, ¿no? Bueno, repasen, bueno, el cuerpo humano tiene todo esto, estos sistemas, perfecto. Módulo 2, no sé, sistema nervioso. Bueno, sistema nervioso, o sea, repasen a medida que terminan cada bloque, porque si ustedes estudian todo, después tienen que repasar todo eso, les va a ser, no les digo imposible, pero muy complejo, e incluso el método, el tiempo de repaso va a ser larguísimo, digamos, ¿no? La idea es que en cada módulo, en cada cosa chiquita, puedan hacer como un mini repaso de cada cosa, y después sí hacen uno completo, pero les va a resultar mucho más fácil que si no hubiesen hecho todo lo anterior. Porque aparte, como les digo, en el recitar y en el repasar, pueden darse cuenta de todas esas cositas que les quedaron flojas. Si se dan cuenta, sobre todo al final, y faltan 2 días para el examen, ahí empieza el caos, el estrés, los nervios, y eso también dificulta mucho a la hora de estudiar. Que les va a pasar seguramente, o sea, también no quiero ni ser pesimista ni ser optimista, pero quiero que no se asusten si ven que están nerviosos, si ven que están estresados, porque pasa, o sea, la situación de examen es una situación de evaluación, y es totalmente normal. Así que nada, que lo tengamos en cuenta también a la hora de estudiar. Bueno, a tener en cuenta, ¿sí? No traten de repetir como loros, ¿sí? Eso es muy importante, porque si nosotros decimos, bueno, acá está la mesa, ¿no? Eso dice el texto. Nosotros vamos al examen y dice, acá está la mesa, acá está la mesa, acá está la mesa. No tiene mucho sentido porque es probable que en algún momento el profesor se dé cuenta que estamos repitiendo de memoria y nos pregunte e indague un poco más
o quizás nos pida relación, ¿no? Eso pasa mucho en los exámenes incluso orales. Esto de relacionar tal cosa con tal otra, y si nosotros estudiamos de memoria nos va a ser muy difícil porque estamos repitiendo y no estamos comprendiendo. Entonces, siéntense, por eso digo la prelectura, las preguntas, la lectura propiamente dicha, todos esos pasos son re importantes, justamente por esto. Bueno, esto, captar y comprender lo estudiado, ¿sí? En lugar de repetir de forma mecánica. Y después también otra cosa es que prioricen el tiempo y se prioricen ustedes. ¿Por qué? Porque uno a veces a la hora de estudiar se llena de cosas, no administra bien el tiempo, lo que sea que nos pueda pasar, capaz estamos cansados o con un dolor de cabeza o lo que sea, y decimos, no, bueno, pero tengo que estudiar, me voy a poner porque tengo que estudiar, no, y no tiene sentido, porque estamos estudiando con cansancio y no estamos ni descansando, y les puedo asegurar que no están estudiando tampoco. Entonces, nada, no es tampoco para que ustedes se súper relajen y digan, bueno, no, hoy sí está, no estudio, no, porque tampoco tendría mucho sentido, pero sí que prioricen, que prioricen su salud. Si se sienten mal, si están enfermos, bueno, después verán cómo administran el tiempo, lo reacomodarán el calendario estudiantil que se hayan armado, que eso también lo vamos a ver. Pero prioricen su salud y su bienestar, porque no van a poder estudiar si están con malestar, y si estudian con malestar no van a estar ni estudiando ni descansando. Así que ese tipo de cosas siempre priorícenlas, por así decirlo, ¿sí? Bien. Bueno, también hablando de a tener en cuenta, también es importante que antes de estudiar, o incluso en el momento en el que estamos estudiando, pero digo, siempre hay pequeños factores que tenemos que tener en cuenta. A ver, en primer lugar yo quisiera hablar del lugar de estudio. ¿Qué pasa? Hay condiciones como ideales, por así decirlo, de lo que es el lugar de estudio, pero la realidad es que no siempre tenemos las herramientas para tener un lugar genial de estudio, ¿no? Un lugar idóneo y perfecto. Entonces, bueno, uno puede ir adaptándolo según las herramientas que tenga al alcance. Ay, ¿se me escucha bien? Perdón, pregunto porque me acaba de parecer que tengo una conexión inestable. ¿Se me sigue escuchando bien? No sé, ahí en el chat si me quieren decir. Ahora sí, recién se entrecortaba. Sí, ay, ¿dónde me quedé? ¿Hay algo que se haya faltado? ¿Se haya quedado ahí en el medio? No, justo cuando cambiaste a esta diapositiva. Ah, bien, bueno, genial, recién arrancó. Bueno, en resumen, gracias. En resumen, lo que decía es que, bueno, esto, de que es importante que elijamos el lugar de estudio a nuestro alcance, con las herramientas de nuestro alcance, lo mejor que podamos, ¿sí? Tampoco nos vamos a culpabilizar de, no, necesito un nuevo lugar, no, tratar de, bueno, armar lo que podamos desde nuestro lugar, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Bien, necesitamos ausencia de motivos de distracción. Yo siempre digo, fuera de la vista, fuera de la mente, ¿no? Como tener solo a la vista, al alcance, lo que necesitamos para estudiar. No pongamos, no sé, bueno, el celular es como lo principal que deberíamos lograr sacar. ¿Qué pasa? Yo los entiendo, digamos, estamos en una época digital, entonces es muy difícil no tener el celular cerca de la realidad. ¿Por qué? Porque a veces lo usamos como diccionario, porque a veces lo usamos para consultar con nuestros compañeros. Bien, perfecto. Lo que podemos hacer, algo muy chiquitito y muy simple, silenciar notificaciones, listo, y nos manejamos pura y exclusivamente con internet y no nos llegan los WhatsApp, el Instagram, no sé, TikTok, Twitter, todas las redes sociales que existen, ¿sí? Y bueno, esto de ausencia de motivos de distracción aplica para lo que es nuestro escritorio, por así decirlo, nuestra mesa de estudio, lo que sea, pero también aplica para el lugar, o sea, tratemos de elegir un lugar que no sea de paso, ¿sí? Si la cocina justo está en el centro de la casa, digamos, y entra todo el tiempo y sale gente, tratemos de que no, de elegir otro lugar. Como siempre digo, según lo que pueda cada uno, si vamos a una pieza y la pieza la compartimos con un hermano o una hermana, y bueno, sí, también va a ser complicado. Entonces, en la medida en que se pueda. Intentemos ubicar ese lugar de la casa o de la institución o de lo que sea donde haya menos cruce de gente, esto de menos de cosas de distracción a la vista, y menos ruidos posibles, ¿sí? Eso en primer lugar. Junto con lo de los ruidos, bueno, viene el tema del silencio. ¿Qué pasa? Hay veces que nada, que las cuestiones de la convivencia no nos dejan estar en silencio, no queda otra. Entonces acá entra lo que yo a veces recomiendo, que es lo que se llama o lo que se conoce como sonido blanco, ¿sí? O como ruido blanco. Hay mucha gente que dice, no, bueno, yo me pongo un poquito de música, ¿no? Porque eso tapa el ruido de los demás. Sí, bueno, no está tan mal, pero la realidad es que la música con letra, con ritmo, con algo que nosotros conocemos, aunque no nos demos cuenta, nos va a distraer y va a ser más dificultoso el proceso de estudio. Entonces, lo que es el sonido blanco, que es un ruido constante y llano, ¿sí?
ruido de lluvia, ruido de ventilador, ruido de lo que sea, que puesto en nuestros auriculares y justamente bien a los oídos, hace que eso probablemente tape todos los ruidos que estén del ambiente, por así decirlo, ¿sí? A ver, vuelvo a hacer un poquito autorreferencial, pero yo en lo previo a rendir un examen oral, yo quería repasar y mis compañeros estaban charlando, estaban a los gritos capaz, no todo, pero bueno, algunos siempre había, o algún cruce de aula a aula. Bueno, auriculares, sonido de lluvia o sonido blanco, en Spotify o en YouTube hay un montón, tic, listo. Y ahí es como que haces como una pequeña capsulita, digo pequeña porque a veces es difícil, para poder estudiar, ¿sí? Bueno, esa es otra herramienta que uno puede utilizar a la hora de, bueno, no puedo tener silencio en mi casa. Perfecto, sonido blanco en los auriculares, ¿sí? Bien, después, orden y prolijidad. Esto se relaciona un poquito con lo que les decía de ausencia de motivos de distracción. Tiene que ver con tener a mano el material necesario para evitar las interrupciones a la hora de estudiar. A ver, si yo estudio, no sé, profesorado en matemática o licenciatura en matemática o lo que sea, ¿qué tengo que tener a mano? Bueno, probablemente lápiz, goma, papel, calculadora, ¿sí? Si yo tengo lápiz, goma, papel y no tengo la calculadora, estoy haciendo el ejercicio y digo, ay, me olvidé, me paro, listo, motivo de distracción. ¿Sí? Entonces, antes de sentarse a estudiar, agarrar todo lo necesario. Yo estudié una carrera humanística, que es psicología, entonces, claro, yo tenía mis apuntes, mi cartuchera, y necesitaba un diccionario, entonces me traía un diccionario, ¿sí? Bueno, medio antiguo capaz lo que estoy diciendo de tener el diccionario en papel, pero bueno, lo hacía, ¿sí? Así que bueno, también eso, dentro del orden y la prolijidad, eso, tener ordenado el lugar de estudio y tener al alcance las cosas que vamos a utilizar. Después, comodidad. Ojo con esto. Ni muy cómodo, ni muy incómodo. ¿Por qué? Porque muy cómodo, uno que piensa, la cama, ¿no? Lo más cómodo que uno puede encontrar para estudiar, ¿no? Estoy relajado, estoy tranquilo, estoy en el lugar donde descanso, bueno, no. No, pero ¿por qué no? Primero porque lo más probable es que uno se duerma, ¿no? Si uno está leyendo o haciendo algo en la cama, y es probable que uno se duerma, ¿sí? En el caso de que no, y supongamos que ustedes dicen, no, bueno, pero yo no me duermo, me sirve y demás, bien, pero la mente funciona también en muchas ocasiones por asociación. Si nosotros estudiamos en el mismo lugar que descansamos, nuestra cabeza se está yendo a dormir y probablemente asocie la cama con el descanso, pero también con el estudio. Entonces ahí hay muchas personas que hasta terminan teniendo dificultades para descansar, ¿sí? Entonces, la cama o cualquier lugar que es demasiado cómodo y que termina dificultándonos, bueno, eso correrlo. También acostado en el sillón, no, digamos, pero no solo por la asociación, sino por esto que les digo, porque si es demasiado cómodo, agarra como fiaca, se detiene el estudio, es otro motivo de distracción, entonces. ¿Qué recomiendo yo? Bueno, una mesa y una silla, listo, ya está, no mucho más, digamos, ¿no? Por eso, o un rincón de la mesa, ni siquiera tiene que ser toda la mesa. Como que algo que sea bien simple, ¿sí? Bien, bueno, y después con esto de la incomodidad también, lo mismo, tratan de buscar una silla, no les digo cómoda, pero hacerla cómoda, ¿no? Comprar un almohadón, ponerlo en la espalda para que la espalda se mantenga derecha, algo abajo de la cola, nada. Son capaz cositas chiquitas, pero realmente uno cuando está estudiando se da cuenta de que eso dificulta la concentración, el estudio y demás. Bien, por último, luz adecuada, ¿sí? A ver, yo no recomiendo, yo y muchos de mis colegas que se dedican a educación y demás, no recomiendo la luz del velador, ¿no? Que uno esté ahí en un escritorio y use solo el velador. Repito, a veces no queda otra, a veces uno comparte pieza y tiene que usar el velador en el escritorio porque no quiere molestar al otro, bueno, se entiende perfectamente, pero siempre encontrar una luz adecuada, que puede ser natural o artificial. Hay una idea de que la luz natural es mejor, que sí es cierto, pero a veces estamos a las 6 de la tarde y uno con la idea de la luz natural es mejor, sigue con la luz de las 6 de la tarde. Bueno, no, probablemente eso haga que nuestra vista se esfuerce y que encima terminemos justamente dándole más esfuerzo al estudio del que deberíamos, ¿sí? Y eso implica lentitud, implica un montón de cosas. El ambiente, dentro de todo lo que es la luz adecuada, el ambiente tiene que estar ventilado y aireado. Vuelvo a ser autorreferencial, yo cuando estudiaba en mi primer carrera, me pasaba esto, la gente entraba a mi pieza y mi mamá, me acuerdo en ese momento, me decía, Rocío, qué espanto, acá hay un encierro, todo eso. Bueno, uno piensa que no, pero la mente tiene que estar oxigenada, entonces, no les digo todo el tiempo, pero aunque sea cada una horita, abran las ventanas, el ambiente que circule el aire, ¿sí? Es recontra importante, pero es importante no solo para su salud, sino para su estudio, que es justamente de lo que estamos hablando acá.
Bien, bueno, eso nada, para tener en cuenta a la hora de armar el lugar de estudio, ¿sí? Después, el tiempo. Bueno, nada, hay algo como una frase hecha que dicen mucho y que la verdad que a uno le molesta, pero es real, que es no dejes para mañana lo que podés hacer hoy, ¿sí? Traten de no posponer, ¿no? Porque uno a veces dice, bueno, me voy a, no sé, a tomar una cerveza y después más tarde estudio, ¿no? Probablemente no estudien más tarde, no solo eso, sino que a veces también uno está en esos eventos, sea una cerveza, sea un cumple, sea ver una serie, y a veces uno está pensando, tengo que estudiar, tengo que estudiar, tengo que estudiar, ¿sí? Entonces, eso implica también un gasto doble para la cabeza, similar a lo que yo les decía de, bueno, descanso, ¿no? Porque a veces uno está con esto de que no está disfrutando el momento y tampoco está estudiando. Entonces es como que está en un limbo entre esas dos situaciones. Y también, ¿por qué digo esto de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy? Por lo que también les explicaba al principio, asimilar la información de a poco, es muy importante eso, porque la mente no aguanta meter todas las cosas juntas, uno piensa que sí, no es cierto, siempre se nos va a escapar algo por una cuestión también atencional, nosotros en la mente, a la hora de prestar atención, tenemos filtros, por eso no podemos prestar atención a muchas cosas al mismo tiempo. Piensen en alguien que maneja, una persona que está manejando puede hacer esa actividad automática y a la vez charlar con alguien, pero cuando hay un freno o algo, o algo que se presenta de golpe, la persona deja de charlar y frena. ¿Por qué? Porque no puede estar con las dos cosas al mismo tiempo, no puede charlar y manejar atentamente. Uno puede manejar automáticamente un poco, pero no con el 100% de la atención. A ver, ¿qué quiero decir con esto? ¿Que no tienen que charlar mientras manejan? No. Pero sí es cierto que la atención ahí va a estar repartida. Bueno, acá pasa un poco lo mismo, ¿sí? Si nosotros queremos meter toda la información junta, medio que no va a salir del todo, ¿sí? Después, el siguiente paso, planificar, ¿sí? Necesitamos, repito, uno piensa que no, pero necesitamos planificar, necesitamos incluir el estudio en algún momento del día, ¿sí? Nosotros tenemos nuestro horario semanal, ¿sí? Y uno dice, bueno, no sé, los lunes tengo, qué sé yo, que cursar, ¿no? Que ir al gimnasio, que, no sé, cuidar a un hermano, a un hijo, a algo, a lo que sea, y después me quedan 3 horitas. Bueno, esas 3 horitas, ahí metan el estudio, ¿sí? Porque si uno dice, bueno, estudio cuando puedo, ¿no? Bueno, cuando tengo un rato estudio, y es muy difícil. Se puede, no digo que no, pero es más complicado porque está mucho menos organizado. Entonces eso implica justamente esto del apuro, ¿no? Uy, no, y al final no tuve tiempo porque estaba cansada. Bueno, si uno lo programa y lo incluye dentro de su horario de actividades, como si fuera un trabajo o una actividad a cumplir con un horario que inicia y termina, va a ser mucho más fácil meter al estudio dentro de nuestro día, ¿sí? Bien, esto está todo muy lindo, ¿no? Uno dice, bueno, sí, perfecto, meter el estudio, pero el tema es cómo lo hago, cómo meto el estudio, ¿no? Bueno, justamente acá lo que yo quería agregarles es esto que yo les decía recién, ¿no? El confeccionar un horario. ¿Para qué sirve confeccionar un horario? Para conocer cómo utilizamos nuestro tiempo. Por eso yo les decía, registren de alguna manera, sea mental, sea física en un papel o lo que sea, registren cómo es que ustedes invierten su tiempo, ¿sí? ¿Qué horarios tienen en la semana? E incluyan ahí, miren lo que les digo, incluyan el tiempo de ocio y el tiempo de descanso. Porque uno dice, sí, curso acá, estudio acá, no sé qué, ¿y cuántas horas duermo? Y duermo 4, no, digamos, porque es totalmente insalubre, por supuesto. Entonces, es justamente establecer un horario y que el estudio sea parte de todos los días, y que sea un hábito. Yo sé que a veces uno dice, bueno, no, estudio cuando esté más cercano al examen. Bueno, no se los recomiendo. Estudien apenas el primer día de cursada, estudian. Después vamos a ver bien cómo estudiar en el primer día de cursada, pero intenten hacerlo desde el principio. Bien, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo confeccionamos este horario? Bueno, con diferentes cositas a tener en cuenta. En primer lugar, lo que les decía recién, que tiene que tener carácter semanal. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en carácter, por ejemplo, no sé, mensual, bueno, probablemente haya cosas que no se nos olvidan en el mes, o es algo como demasiado amplio. La idea es que sea semana a semana para que cuando nosotros tengamos alguna que otra dificultad que puede pasar, en la semana podremos acomodarlo tranquilamente, ¿sí? Bien, carácter semanal. Segundo, lo que les decía recién, considerar todas las ocupaciones fijas, ¿sí? Si uno, justamente lo que les decía, si uno dice, no, bueno, estudio después, o no, y ahí incluyen los tiempos de descanso y los tiempos de ocio, ¿sí? Traten de no acortar horas de sueño. A ver,
esto de dormir 8 horas es súper necesario, pero realmente es súper difícil. Entonces, bueno, tengan en cuenta si pueden hacer esas 8 horas de sueño, genial, si no, bueno, harán 7, pero traten de incluirlas en el horario, no traten de dormir 4 horas o de decir estudio de noche o sigo de largo. El cerebro no da abasto, chicos, o sea, es realmente así, repito, uno piensa que no, pero es realmente así. Entonces, considerar todas las ocupaciones físicas, fijas, actividades extrafacultativas, las 8 horas de sueño, las horas de clase, el tiempo que comen, el que se bañan, ¿no? Cosas básicas, digamos, que son necesarias. Yo tenía amigas, por ejemplo, que decían, no, hoy tuve que pasar de largo, estuve todo el día encerrada en casa y no me bañé, ni siquiera, ¿no? Bueno, no, bañense, digamos, hagan todas esas cosas que son necesarias para vivir y para seguir siendo un ser humano. Bueno, después, decir cuánto tiempo dedicar a cada materia. No todas las materias son igual de complejas, eso es real, e incluso subjetivamente, ¿no? Para uno no las vive a todas con la misma complejidad. ¿Eso incluye siesta? Sí, incluye siesta, porque siesta puede estar dentro del tiempo de ocio o tiempo de descanso. Si hay gente que realmente no necesita mucho la siesta, digamos, bueno, sí, a ver, ¿por qué no? No hagan siestas de 3 horas porque a veces se levantan como más peor de lo que están, pero una siesta de 1 hora, de 45 minutos es súper importante y renueva las energías. Pueden estar estudiando e interrumpir el estudio un ratito para dormir una siesta de 45 minutos. No hay problema, digamos, ¿no? Si ustedes son de las personas que necesitan la siesta sí o sí, bueno, listo, la incluyen en el horario, ¿sí? Traten de abarcar todo lo que puedan, ¿sí? Y siempre dejarse algún que otro resto para el tiempo de ocio. El tiempo de ocio puede ser sacar a pasear al perro, no tiene que ser, oh, me voy de fiesta, ¿no? O sea, no se piensen que solo eso es ocio, ¿sí? Lo es también, pero, digamos, hay otras opciones también para que ustedes puedan distraerse un poco. No piensen que, bueno, no, si no salgo no es ocio, no pierdo tiempo en eso, porque hay que invertir tiempo en el ocio. Fíjense que uso la palabra invertir y no gastar. Bien, ¿qué más? No sé en qué me quedé. Esperen. Bueno, ¿cuánto tiempo dedicar a cada materia? El grado de dificultad que presenta la materia, sí, hay materias que son más difíciles, menos difíciles, con más contenido, con menor contenido, también tengan en cuenta eso al pensar las horas que le van a dedicar al estudio, sí, hay materias que quizás le pueden dedicar 2 horas, hay materias que le tienen que dedicar 4, así que también siempre tengan en cuenta eso a la hora de confeccionar el horario. Y vayan alternando, porque por supuesto no es que estudiamos una materia por cuatrimestre, estudiamos varias, entonces alternan esas asignaturas que tienen más facilidad con las de menos facilidad, ¿sí? Las más difíciles con las más fáciles. Repito, las que a ustedes les resulta, porque capaz que sistemáticamente uno dice, bueno, sí, siempre, no sé, supongamos, ¿no? Matemática es más difícil que lengua. Bueno, a mí me cuesta, a ver, a mí siempre me costó más fácil lengua, pero yo tenía compañeras y compañeros que me decían, no, a mí los números me matan, o a mí la lengua me mata, digamos. Entonces, siempre fíjense desde lo individual, si bien hay materias que en general se comprenden como más difíciles o más fáciles, pero fíjense para ustedes qué es más difícil o más fácil. Y a partir de ahí van eligiendo qué pueden hacer. Bien, acá quiero decir algo que también es una herramienta que a mí me sirvió mucho, que tiene que ver con la distribución de las horas, ¿sí? Por eso yo digo que el calendario tenga carácter semanal, porque no es lo mismo un calendario semanal de principio del cuatrimestre que un calendario semanal previo a un examen, ¿sí? Por eso también esas horas de estudio las distribuyen según la dificultad de la materia y demás, todo lo que les dije, y la inminencia a un examen, o sea, qué tan cerca está el examen por venir, digamos, ¿no? Esto tenganlo en cuenta. Bueno, acá yo les voy a decir un dato medio estadístico, para mí es una falacia, pero bueno, en lo que es lo teórico de todo lo que tiene que ver con el estudio y las técnicas de aprendizaje, se recomiendan 8 horas de estudio por día, organizadas en 4 bloques de 2 horas, 2 por la mañana y 2 por la tarde, con recreos de 10 minutos entre cada uno. Para mí es muy difícil, algo así. ¿Por qué? Porque la realidad es que todos nosotros tenemos otras actividades, algunos trabajamos también a la par de estudiar, lo cual eso hace que sea bastante arduo, el trabajo de estudio más arduo incluso de lo que es. Entonces, bueno, perdónense también porque uno a veces lee eso y dice, no, debería haberle dedicado 8 horas al estudio. Bueno, tranquilos, ¿no? Como vamos a ir, vayan viendo ustedes también y hagan su propio recorrido y hagan lo que puedan, digamos. Tampoco se culpabilicen ni se castiguen, porque se escucha mucho en los estudiantes que se castigan mucho, como, ay, no, debería haber estudiado más. No, como traten de sacar el reproche de todo ese discurso porque no les va a hacer bien y no les va a servir para nada. Bueno, después,
¿Qué más tiene que tener en cuenta este calendario, por así decirlo? Que tiene que ser flexible, ¿sí? O sea, lo que les decía recién, perdónense, porque puede fallar, pero siempre tengan en cuenta que el incumplimiento, no sé, supongamos, bueno, hoy quise estudiar, no sé, 3 temas, y no hice tiempo y estudié 2, ay no, castigo, castigo, no. Digamos, tengan en cuenta siempre de que sea una excepción, de que sea, bueno, justo hoy no pude, bueno, mañana estudiaré un tema de más, listo, se terminó, digamos, ¿no? Como corten también eso, ¿no? Yo tenía una compañera que me acuerdo que me decía, bueno, Ro, basta, cancela, ¿no? Cuando yo me castigaba decía, ay, no, debería haber estudiado, no, cancela, listo, lo estudiarás mañana, ya está, se terminó. Como no se enroscan con eso porque terminan culpabilizándose y lo que les dije recién, ¿no? Interfiriendo en su propio hábito de estudio. Bien, esperen que estoy viendo que no sé. Bien, esto, el incumplimiento que sea una excepción. Otra de las estrategias que yo quizás utilizar, creo que la vamos a ver más adelante, pero bueno, se las quiero decir ahora ya que me acordé, es esto de si yo tengo 5 módulos para estudiar y tengo 6 días para estudiar, bueno, me estudio un módulo por día, nunca va a ser tan corto de tiempo, o sea, traten de que no les quede una semana nada más para estudiar, pero si son 5 módulos, me estudio un módulo por día y el día último me lo dejo para repasar, ¿sí? Siempre piénsenlo así. A ver, como les dije, no es me estudio los 5 módulos y repaso todo el mismo día. Estudio el módulo 1 el día 1, repaso, me estudio el módulo 2 el día 2, repaso, ¿sí? O sea, divídanlo, pero siempre pueden contar el material que tienen. Yo contaba las hojas, me acuerdo, lo cual no es tan bueno, tratar de hacerlo por temas. Contaba las hojas y tenía capaz 400 hojas y tenía 15 días para estudiar, bueno, me dividía en esos 15 días y me ponía esas metas. Si llegaba, genial. Si me sobrepasaba, mejor todavía, porque significa que iba a tener más tiempo para repasar. Si no llegaba, me lo movía al día siguiente. Pónganse metas reales, digamos, ¿no? Porque a veces uno dice, sí, no, me estudio 400 páginas un solo día. No, eso no va a ser posible. Porque no es solo leer, piensen también eso, es también estudiar. Bien, bueno, pasamos a lo que tiene que ver con memorizar, ¿sí? Bueno, la memoria, a ver, ya no voy a explicar bien qué es la memoria porque es capaz un poco aburrido, pero justamente la memoria es la expresión de que un aprendizaje ocurrió, ¿sí? Justamente, o sea, nosotros si nos acordamos algo es porque de cierta manera lo incorporamos y lo aprendimos. Si se fijan, las cosas que aprendemos de memoria, con el tiempo seguramente se borren. Con el tiempo quizás largo, ¿no? Pero se van a borrar, digamos. Y cuando no tienen que incorporar tanta información, seguramente no llegue toda, digamos, si es solo desde el lado de la memorización. Bien, bueno, pasos a seguir para memorizar, ¿sí? Nada, principalmente comprender, ¿sí? Lo que les digo, no repetir como lo, entender lo que se está diciendo, ¿sí? Si dice la mesa es roja, uno dice, bueno, la mesa es un artículo, no sé, del hogar, que puede ser de madera, puede ser de melamina, puede ser no sé qué, no, como que traten de entender e incorporar lo que están leyendo, ¿sí? Por eso es tan importante el diccionario, la buena luz, todo lo que dijimos recién, ¿sí? Bien, comprender primero, después fijar, o sea que esa comprensión se mantenga en nuestro cerebro y después con el tiempo la podamos evocar en un examen, ¿sí? En un examen o en cualquier momento, no tiene que ser solo en un examen. Entonces, comprender, fijar esos conocimientos que después vamos a ver cómo fijar, retenerlos, o sea, mantenerlos ahí, porque si los fijamos y después nos olvidamos no tiene ningún sentido, y posteriormente evocarlos y reproducirlos en un examen. Evocar tiene que ver con traer a la conciencia, ¿sí? Si yo les digo, bueno, ¿cuál es el segundo nombre de la mamá de cada quien? Bueno, seguramente eso no estaba en su conciencia ahora, pero lo tuvieron que evocar para traerlo. Y después, bueno, si lo dicen en voz alta, reproducirlo, ¿no? Lo que les digo. Entonces, todos esos pasos. Comprender, fijar, retener, evocar y reproducir, ¿sí? Bien, vamos específicamente a lo que capaz más nos interesa a todos y a todas, que es las técnicas para memorizar. Repito, pueden ustedes encontrar sus propias técnicas, estas son sugerencias, son quizás los que más se ha escuchado que han servido, ¿sí? Bien, en primer lugar tenemos, bueno, les explico más o menos lo que son las técnicas para memorizar. Las técnicas para memorizar tienen que ver con trucos lingüísticos, ¿sí? Que quizás uno piensa, bueno, son medios pagos y demás, pero son trucos lingüísticos para justamente conectar los pensamientos y poder evocarlos. Así que quizás, a ver, vamos a decir la verdad, hay cosas que son tan técnicas que es muy difícil hacer esto de comprender, digamos, ¿no? Esta charla la van a subir en algún lado, pregunta acá Noelia. Yo voy a tratar de subirla quizás siempre que los chicos me den la autorización y no haya problema, a un canal de YouTube. Pero bueno, no estoy 100% segura si va a poder porque no sé si se va a grabar bien, así que nada, no se los quiero prometer al cohete.
No sé si alguien quería decir algo o es que un micrófono se salió. ¿No? Bueno, sigo entonces. Bien, bueno, las técnicas para memorizar son trucos lingüísticos, ¿sí? Son cosas que nos ayudan a recordar algo mejor, sobre todo en el momento en el que estamos capaz más nerviosos o lo que sea, que puede ser un examen, ¿sí? Bien, una de las técnicas es la técnica de la historieta, ¿sí? ¿Para qué sirve la técnica de la historieta? Bueno, se usa más que nada para recordar fechas, para recordar números o para recordar cualquier cosa similar que quizás no es tan fácil de evocar, ¿sí? Ahí yo les puse un ejemplo ahí en el PowerPoint, que es, supongamos que tienen que recordar esa serie de números, bueno, fíjense que se arma una historia, ¿no? En función de esos números. Bueno, el agente 007 se subió al avión 727, vio a una azafata de 1,80 m, decidió pedir una 7-Up para poder hablar con ella, vio su reloj, eran las 10, el avión aterrizaba a las 22:30, la invitó a salir y quedaron a las 23, cenaron y charlaron hasta las 2 AM. O sea, fíjense que en esa historieta todos los números fueron incluidos, ¿sí? Entonces, probablemente sea más fácil recordar esa historia con esos números que recordar los 0077780, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Después, esperen que vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien. Técnica de la cadena, ¿sí? La técnica de la cadena tiene que ver con relacionar las palabras de cualquier cosa, de lo que sea, de un resumen, de un esquema, de lo que sea, mediante una frase que creemos, ¿sí? Por ejemplo, que puede ser una frase que no tenga sentido, no importa, digamos. Pero, por ejemplo, acá yo puse como ejemplo la BBC no funciona, que eso puede servir para recordar todos estos elementos, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, ¿sí? Que realmente son cosas capaz que uno no puede tampoco buscarle demasiada rosca y decir, bueno, no, la comprensión y qué sé yo. Bueno, tenemos estos elementos, ¿sí? Estas técnicas, por así decirlo, para poder entenderlos. Bien. Así que técnica de la cadena. ¿Qué más? Bien. Oración creativa. Oración creativa es crear una palabra ya sea real o sea inventada para justamente recordar también una serie de cosas, ¿sí? Ya sea por un significado o un contenido del tema. Por ejemplo, una palabra totalmente inventada que es aratota puental, nos puede dar la pista del recorrido, por ejemplo, del río Tajo, ¿no? Si en un caso lo tuviésemos que memorizar. Yo nunca lo tuve que memorizar, pero bueno, supongamos. Entonces ahí, fíjense que Ara, por Aratota es Aranjuez, To es de Toledo, Ta es de Talavera de la Reina, Puente es de Puente del Arzobispo, Alcantara, bueno, ¿se entiende? O sea, todos esos cachitos de cada palabra, Aratota Puental, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Bueno, otra cosa a la hora de estudiar y a la hora de memorizar, mejor dicho, porque ya que estamos en todo lo que tiene que ver con memoria, tiene que ver con, no sé qué hora es, capaz que me estoy extendiendo mucho, cualquier cosa, avísenme. Es prever las preguntas del profesor, ¿sí? O profesora. Siempre me acuerdo que yo tenía una profesora que dice que se hacía como la difícil, no nos quería decir que nos iba a tomar, y nos decía como un buen estudiante sabe que le van a tomar, ¿no? Bueno, si bien es cierto, pero nada, hay que intentar ponernos en esa posición, así como les dije lo de ponernos en situación al principio, bueno, intentar ponernos en esa posición de invertir las profesiones. Primero que hablar con nuestros compañeros es fundamental, por eso creen grupos, ¿sí? Grupos de estudio, grupos de lo que sea para poder comunicarse. A veces los grupos de WhatsApp hinchan un poco, pero créenlos para que puedan tener intercambio entre sus compañeros porque es fundamental. Y bueno, y esto que digo, invertir las profesiones, empezar a preguntarse qué podría llegar a surgir, qué tema vieron más, qué cosa resalta el profesor. Por eso yo también después, a partir de esto, también dije, prestar atención a las clases, porque en las clases probablemente el profesor o profesora haga mucho hincapié en, bueno, qué es lo importante, esto, pregunta de examen. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba escuchaba mucho a los profesores decir, pregunta de examen, ¿no? Como esto sí o sí lo tienen que saber. En mi escuela secundaria recuerdo que decían, bueno, esto como el Padre Nuestro se lo tienen que saber, ¿no? Bueno, depende también de la religión de cada quien si se sabe o no el Padre Nuestro, pero digamos en ese sentido, ¿no? Como el nombre y apellido se lo tienen que saber, me acuerdo que también me decían otro ejemplo. Entonces, nada, presten atención a eso. Uno piensa que no es importante la clase, o que es un embolo, que no importa, rindo libre. La clase tiene todas esas herramientas, que nos puede llegar a decir qué nos van a tomar, ¿sí? Así que presten también mucha atención a eso.
Bueno, técnicas de estudio, nada. Acá es un poquito lo que yo les conté al principio del método Robinson, ¿sí? De hacer esa prelectura, después hacer esa lectura que genere preguntas, después la lectura con el subrayado y demás. Acá tiene otros nombres porque tiene que ver con otro método, ¿sí? Lo voy a pasar medio rapidito. Lectura y comprensión de textos. Perdón, acá esto medio capaz desprolijo. Acá está como los pasos, por así decirlo. Bien. Acá quiero ir más que nada a algo que quizás no profundizamos al principio, que tiene que ver con el resaltado o el subrayado, ¿sí? Bueno, que aunque parezca que no, pero es propiamente una técnica de estudio, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos permite desglosar las ideas de un texto, ¿sí? Bueno, uno dice, bueno, está bien, sí, desglosar, qué sé yo, pero ¿para qué? ¿Para qué subrayar, no? Como que, qué fiaca, qué sé yo. Bueno, ¿para qué nos sirve subrayar? Nos sirve para generar una mayor concentración, ¿sí? Cuando estamos haciendo esa lectura posterior a la lectura que ya hicimos, acuérdense, no hacer eso que hacía yo de sentarme con el texto y subrayar al mismo tiempo, no. Comprender mejor el texto que se lee, poder relacionar los datos, construir una estructura sobre el tema. Bien, ¿por qué esto? Porque justamente cuando nosotros logramos resaltar lo más importante y después visualizamos todo el texto, logramos identificar de qué cosa habla cada párrafo y cuál es el recorrido que hace el autor de ese texto que estamos leyendo, ¿sí? Entonces, bueno, construir una estructura sobre el tema. Y también, aunque parezca que no, el resaltar nos ayuda a después recordar mejor y evitar la pérdida de tiempo cuando después nosotros tenemos que hacer una relectura o un repaso de esa información importante. Y también ahí viene otra complicación, por así decirlo, que es, bueno, hay que resaltar la información importante. Si uno resalta cualquier cosa, va a repasar cualquier cosa y no va a tener sentido la técnica del subrayado, ¿sí? Básicamente lo que el subrayado nos permite es pasar de la lectura al estudio, ¿sí? Eso también ténganlo en cuenta. Bueno, la pregunta también que surge es, ¿cuánto subrayar? ¿Cuánto tengo que subrayar? Bueno, ni mucho ni poco. Si subrayamos mucho, bueno, probablemente no estemos señalando dónde está verdaderamente lo importante, ¿sí? No va a tener mucho sentido porque justamente es como una copia fiel del texto. Como se subrayo todo, me acuerdo, una compañera que incluso yo es una modalidad que yo también tenía, subrayaba todo y no subrayaba los ejemplos, ¿no? Entonces ese era su subrayado. Bueno, no servía para nada, porque era como lo mismo casi, ¿no? Era como, no nos acortaba en nada en el estudio. Pero si subrayamos poco, digamos, es probable que subrayar una palabra, dos palabras, digamos, dentro de todo el texto, y no nos va a servir de nada para comprender realmente las ideas principales del texto, ¿sí? Ojo, no confundan idea principal con palabra clave. Esas son dos cosas distintas que después vamos a charlar un poco la diferencia. Bien, acá viene capaz la pregunta del millón. ¿Qué subrayar, no? ¿Cómo sé que está bien lo que subrayé? Digamos, bueno, lo que les dije recién. En cada párrafo intenten encontrar la idea principal, ¿sí? ¿Cómo se encuentra la idea principal? Bueno, preguntándonos, ¿de qué habla el párrafo? ¿Y qué dice este párrafo acerca de la palabra clave o el concepto que se quiera desarrollar, ¿sí? A ver, ¿cómo identificar que la idea principal la encontramos bien, digamos? Bueno, la idea principal es esa idea que si nosotros la agarramos y la sacamos del texto, el resto de las palabras parece un delirio, como que no tiene sentido. Bueno, esa es la idea principal de un texto, ¿sí? Si se extrae del párrafo, las palabras que quedan pierden total sentido, no tiene sentido. Por eso les digo, la idea principal tiene un significado en sí misma, ¿sí? Bien. Después, eso tiene que ver con si lo hice bien, si lo hice mal, cómo subrayar. ¿Qué subrayar? Bueno, me estoy capaz yendo. Acá está, mira, no pasé la diapositiva, perdón. Bien, acá me voy a cómo subrayar, ¿sí? Bueno, tengan en cuenta, como siempre digo, ustedes después verán que les resulta mejor, más cómodo y demás, pero lo recomendable es esto. Subrayar afirmaciones, ¿sí? Cosas que digan, tal cosa es, ¿sí? Porque si ustedes resaltan cuando dice tal cosa no es, resaltan así de lleno, probablemente quizás su mente termine interpretando eso erróneamente, el no se les borre, y a la hora de dar la exposición termine diciendo todo lo contrario de lo que se tiene que decir, ¿sí? Entonces traten de siempre subrayar cosas que digan, esto es tal cosa, ¿sí? Si hay dos frases, por ejemplo, yo digo, no, bueno, la psicología es una rama que estudia el individuo, es decir, la psicología es una rama que estudia el cerebro, sí, digamos, no es lo mismo lo que estoy diciendo, pero digo, si están esas dos afirmaciones, no resalten las dos.
busquen entre esas dos cuál les parece que les la entienden más y resalten solo esa, ¿sí? Como para no subrayar de más. Después, bueno, acá quiero resaltar lo que les decía también de la palabra clave. Yo les dije, no confundan idea principal con palabra clave. La palabra clave es la que se podría utilizar como título del párrafo, ¿sí? Que incluso no tiene que estar sí o sí en el texto. Ahí pueden agarrar esas herramientas que quizás uno piensa que no tiene, pero se usan, que es escribir al costadito, ¿sí? Al costado del párrafo. Bueno, este párrafo habla de, bueno, en mi caso, no sé, adolescencia, listo, adolescencia, ¿no? Y acá habla de niñez, ¿no? Bueno, esa es la palabra clave. Después la idea principal, bueno, es capaz una cuestión más de duración. La adolescencia es un periodo de tal a tal edad, bueno, esa podría ser la idea principal, ¿sí? Bien. También, lo que les digo, la palabra clave puede estar inventada por nosotros, no tiene que ser sí o sí en el texto, lo que les dije recién. Y otra cosa que puede servir también mucho es que en todos los párrafos, no solo en uno o en dos, en todos pongan notas, comentarios, subtítulos, ¿sí? Que no tienen que ser sí o sí con una palabra clave. También pueden ser, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo que ponía, esto lo dijo en clase, me acuerdo, ¿no? Ponía al costado, como, bueno, esto lo marcó en clase, esto seguramente va a aparecer en el examen, ¿sí? O algunas abreviaciones, IMP por importante, las primeras palabras importantes, también al costadito, todo ese tipo de cosas. Signos de pregunta cuando uno no entiende, para saber también qué dudas llevar a la clase, def cuando había definiciones, bueno, son todas cositas que uno después se va armando y va viendo qué estrategias que quiere usar. Cualquier cosa, capaz que yo estoy hablando como muy de largo porque no quiero que se nos haga largo, pero cualquier cosa pongan la pregunta en el chat o abran el micrófono y me preguntan, ¿sí? Bien, bueno. Después, nada, ¿cómo sé cómo finalizar todo este periodo también de estudio? Bueno, que todo ese resaltado, por así decirlo, resumen con comentarios al costado, con lo que sea, esté integrado en un todo coherente y comprensible, ¿sí? Eso. Bien, vamos a pasar a algo capaz más posterior a esto, porque esto es todo el trabajo que se hace con el texto en sí mismo, ahí, y vamos a pasar a algo que se escucha mucho, que se utiliza, que es el resumen y la síntesis, ¿sí? Uno piensa que es lo mismo, en realidad no, porque también resumen y síntesis son técnicas que se utilizan, pero el resumen tiene que ver con expresar en palabras o en pocas palabras todo lo esencial de lo que se escribió de manera más extensa, ¿sí? Fíjense que es muy diferente a la síntesis, ahora les voy a explicar bien, pero la síntesis también es una reducción de un texto, pero ya la síntesis incluye nuestra opinión y nuestra interpretación. El resumen no, el resumen tiene que ver muy exclusivamente con lo que dijo el autor, pero más chiquito, ¿sí? Y más resumido. El autor o la autora. Nada, el resumen, esto que yo les decía recién, respeta lo que el autor dice, ¿sí? No es que agrega nueva información o lo que sea, no. El resumen respeta lo que el autor dice explícitamente, ¿sí? Y no incorpora otros datos o opiniones ni de otros autores ni de nosotros mismos. A ver, como les digo, hagan lo que les salga mejor, ¿sí? No importa que el resumen es esto, que la síntesis es no, eso no es un resumen, no importa, hagan lo que a ustedes les venga mejor, obviamente, pero bueno, en cuestiones teóricas, esta es la definición, por así decirlo, ¿no? Y bueno, la síntesis, como les decía recién, también es una forma de reducción de un texto, pero también tiene las ideas centrales de lo que sea que estamos estudiando de un modo personal, ¿sí? Es nuestra explicación de lo que el autor del libro o del módulo o lo que sea está expresando. Ojo con esto, ¿por qué? Porque uno a veces hace una síntesis y termina repasando solamente de la síntesis, que no está mal, pero a veces pone palabras capaz muy del lenguaje coloquial y a veces en ciertas carreras necesitamos usar un lenguaje técnico. Ejemplo, abogacía, ejemplo, psicología, ¿no? Entonces, si bien está buenísimo que usemos nuestras palabras porque significa que entendimos y que podemos evocar y reproducir lo que hemos aprendido, pero a veces es necesario que utilicemos palabras explícitas, ¿sí? O sea que a la hora de armar la síntesis está buenísimo que utilicen sus palabras, pero siempre teniendo en cuenta qué cosas les va a pedir el profesor o profesora técnicas para que puedan reproducirlas bien, ¿sí? Porque si uno siempre arma todo en lenguaje coloquial es como que nunca habla desde el lenguaje técnico. La idea es que en algún momento lo podamos hacer, en cualquier tipo de carrera, ¿no? Bien, quiero pasar rapidito esto porque, nada, porque si bien es importante, pero hay cosas capaz más importantes que esto. Toma de apuntes, ¿sí? También, algo re importante a lo que si venimos de la secundaria recién saliditos, no tenemos ni idea seguramente, al menos yo no tenía ni idea de cómo tomar un apunte. Al principio notaba todo, toda la hoja llena de cosas, me perdía, ay no, ¿qué dijo recién? Bueno, no hagan eso, no anoten todo, no es necesario.
nada, ahora vamos a hablar bien cómo se tendría que tomar apuntes, pero básicamente es una técnica para facilitar todo lo que tiene que ver con aprender, todo lo que tiene que ver con estudiar, ¿sí? ¿Qué es tomar apuntes? Es básicamente anotar las ideas principales de quien está exponiendo, ¿sí? A ver, si ustedes ahora están tomando apuntes, les pido por favor que no estén copiando el PowerPoint. ¿Por qué no? Porque el PowerPoint es como para que sea más dinámica la charla, pero la idea es que ustedes me escuchen y registren de todo lo que estoy diciendo, qué es lo más importante y qué es lo más importante para ustedes, porque en este caso ustedes no tienen que rendir un examen, ustedes tienen que agarrar estas herramientas para su prueba de práctica como estudiantes. Entonces, vayan registrando. A ver, si estudian una carrera técnica, y lo más probable, técnica, digamos, que no tiene con tanta teoría, lo más probable es que recorten muchas más cosas que una persona que está estudiando una carrera humanística, que seguramente, nada, incluyan muchas más cosas en sus apuntes, ¿sí? Por eso, nada, desde su experiencia y desde su práctica, ¿sí? Bueno, eso, anotar las ideas principales del expositor o expositora. ¿Por qué es importante esta práctica de tomar apuntes? Porque nos obliga a tener un papel así, despiertos, activos a la hora de adquirir datos o escuchar, justamente, ¿sí? Nos obliga a estar atentos, nos obliga a estar, digamos, intentando comprender, nos ayuda a memorizar también, y nos permite después, todo esto del registro de toma de apuntes, reconstruir lo que hicimos. Yo no lo hacía y pensaba que era una pavada, pero después me di cuenta que no era una pavada. Vuelvan a su casa, revisen los apuntes. Háganlo. Es un minuto y se van a dar cuenta que a la hora de estudiar les va a servir un montón. Tomen los apuntes que les salgan, no importa, después si pueden los complementan con un compañero, pero vuelvan a su casa, léanlos. O, no sé, o a la hora siguiente, no es necesario cuando lleguen a su casa, pero háganlo porque es re importante. Se van a dar cuenta después cómo los conocimientos se conectan tranquilamente cuando revisan, revisan sus apuntes. Nada, háganlo. Tiene que ver con eso, ¿no? Con una recomendación. Y junto con las recomendaciones también, siempre sentarnos en un lugar en el que podamos, ¿recomienda tomar apuntes a mano o en la computadora? Es indistinto, es lo mismo, cada uno encontrará lo que le resulte más, más práctico, ¿sí? En materias de... A ver, esperen, perdón que estoy leyendo acá. Bueno, con respecto a esa duda de si es mano o compu, es lo mismo, siempre y cuando la compu no tenga abierto el WhatsApp al costado como para que no sea otro medio de distracción, es lo mismo, ¿sí? Y también recuerden, no anoten todo, que sea una cuestión de selección. En materias de pura matemática, bueno, acá la toma de apuntes capaz es un poco más complejo, pero sí, creo yo, ¿no? Desde ahora pensándolo y poniéndome en situación, probablemente convenga siempre, no sé si alguien quiere decir algo, ¿no? Capaz que es un micrófono que se soltó. Siempre conviene, bueno, anotar las cosas que van a ser pura y exclusivamente necesarias para el examen, ¿sí? O para el aprendizaje más que para el examen. Qué sé yo, unas fórmulas, alguna aclaración, alguna recomendación del profesor en relación a recuerdos de fórmulas, ¿sí? Hay profesores que, según tengo entendido, no explican específicamente, no te dejan tener capaz las fórmulas al lado, no lo sé porque yo vengo con la matemática de la secundaria nada más. A mí lo único de matemática que tuve en mi carrera fue estadística y tampoco me dejaban estar con las fórmulas, entonces teníamos que tener una manera de recordarlas. Bueno, también ahí pueden utilizar alguna que otra técnica para poder, técnica esta de la memoria, para poder evocar esto. En relación a la toma de apuntes con esto de la pura matemática, bueno, priorizar. Si se está dando una clase teórica sobre una determinada fórmula, bueno, priorizar el paso a paso, no detenerse en cosas que quizás no tienen nada que ver, no detenerse tanto en ejemplos, a no ser que sientan que realmente les sirva para recordar, ¿sí? Eso en relación a lo que tiene que ver con los apuntes en materias más exactas, ¿sí? Esto que dijeron recién que decía Lautaro en relación a materias de pura matemática. Bueno, sigo. Esto de las recomendaciones, sentarse en un lugar que puedan ver y escuchar bien, tratar de mantener la concentración, lo mismo guardar el celu, hagan lo que puedan para que no se desvíe la atención. Traten de escribir ordenadamente y con prolijidad. ¿Qué quiere decir? ¿Que tienen que poner color y qué sé yo? No, no es necesario, simplemente que traten de tener un mínimo, un orden en cuestiones de renglones en la hoja, listo, ya está suficiente. No hay que ser tampoco obsesivos y estructurados con eso, ¿sí? Pero sí que sea prolijo y que no escribamos así tampoco, porque después no lo vamos a poder entender, ¿sí? Y lo que les dije recién, conceptos centrales, ¿sí? No anotar tantos ejemplos a no ser que nos sirvan, no anotar comentarios, no, conceptos centrales. Por eso, ojo, porque a veces el tomar apuntes en la compu, a esto que decían, hace que como somos más rápidos para escribir, anotemos todo.
no noten todo, ¿sí? Siempre tengan en cuenta eso, no noten todo, no es necesario, presten atención, escuchen y evalúen si eso que está diciendo es importante y lo escriben, ¿sí? Y como siempre, como les dije hace un rato, cuando les dije la importancia de compartir con los compañeros y compañeras, bueno, esto, los apuntes, decir, che, ¿vos qué apuntes tenés? Bueno, y corroborar si tenemos los mismos apuntes, ¿sí? Bueno, voy rapidito a esto. ¿Por qué rapidito? Porque es mucho más extenso todo lo que tiene que ver con la realización de trabajos, pero me voy a enfocar porque, a ver, cuando uno habla de realización de trabajos, hay muchos tipos de trabajos, hay monografías, hay trabajos de integración final, trabajos de investigación y qué sé yo, pero seguramente lo que más les van a pedir son ensayos, ¿sí? Un ensayo, para una definición capaz más general, son argumentos y reflexiones sobre un tema en concreto que es de gran interés para el autor. ¿Quién es el autor? Ustedes, porque ustedes están escribiendo, ¿sí? Entonces, si ustedes le dicen, bueno, escriban un ensayo sobre lo visto en la materia, que ahí uno dice, bueno, caos, porque lo visto en la materia es un montón, bueno, tranquilos, elijan un tema, ¿sí? Y a partir de ahí usan la definición y toda la información que tienen desde esa materia sobre ese tema, y bibliografía complementaria, ¿sí? Buscan otros autores, siempre, nada, esto lo deben haber aprendido en el colegio, hagan esta búsqueda de corroborar si lo que están, no sé qué hora es, las 4, perfecto, de corroborar que lo que están, la información que están agarrando no es de cualquier foro, digamos, busquen un PDF, busquen un texto, un autor, ahí está lo que yo les decía de la prelectura, ¿no? Fíjense de qué año es, de cuándo es, qué autor, si esa teoría se sigue sosteniendo hoy en día, bueno, todo eso. Básicamente es eso, es una opinión basada en investigaciones y conocimientos personales, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las partes en las que se divide un ensayo? A ver, uno debe estar acostumbrado quizás a lo que ha hecho en colegio secundario o en cualquier otra carrera, de decir, bueno, introducción, desarrollo y conclusión, ¿no? Sí, perfecto, todo muy fácil. Pero hay como ideas erróneas de lo que es introducción, desarrollo y conclusión, y hay como ideas erróneas del orden. Uno se piensa que como la introducción está al principio, hay que hacerla primero. No es necesario. Ahora les voy a explicar bien por qué. Pero la introducción tiene que ver justamente con la presentación del tema y explicar la forma en la que va a ser abordado este tema, ¿sí? Si yo voy a, por ejemplo, hablar de motivación, ¿no? Y voy a hablar desde una perspectiva psicoanalítica, el psicoanálisis es un marco teórico dentro de todos los que hay dentro de la psicología, entonces, bueno, yo explico, voy a abordar la motivación, pero según estos autores, ¿sí? Después hay otros autores que hablan la motivación desde otro lado. Entonces, ya eso es mi introducción, se terminó, ¿sí? No le den mucha rosca. Traten de que la introducción no sea como, en este trabajo vamos a presentar, ¿no? En el siguiente trabajo vamos a presentar, porque nada, está bien, es cierto, es lo que van a hacer, ¿no? Pero traten de enfocar esas dos cositas, de que la presentación del tema y la forma en la que lo van a abordar, ¿sí? Bien. Lo que les dije recién, la introducción no tiene que ser sí o sí al inicio. Ustedes pueden hacer el desarrollo de la conclusión y después armar una introducción linda, por así decirlo, que realmente puedan, y clara, que realmente aborde todo lo que están diciendo, ¿sí? Porque ustedes capaz que dicen, sí, voy a abordar motivación, y después en el desarrollo del tema se van, y abordan otra cosa. Entonces, no, tengan ese cuidado. Yo cuando hice mi trabajo de integración final, que es lo que se usa para recibirse, que se le dice tesina también, me acuerdo que me pasó esto, yo iba haciendo la introducción 32 veces hasta que mi director de tesis me dice, Rocío, no, listo, dejala a un costado, la haces después. O sea, como que uno se piensa que las cosas como están primero esto, segundo esto, se tienen que hacer en ese orden. No, lo mismo aplica para los exámenes, que ya vamos a charlar sobre eso. Bueno, la introducción es eso. El desarrollo es el contenido principal del trabajo. El 80% de ese trabajo está ahí, ¿sí? Así que ahí pongan todo de manera, por supuesto, acorde, ¿no? a lo que se pide. Pongan todo ahí, pongan toda la información que encuentren. Nada, resúmanlo también, por supuesto, lo que les digo, ¿no? Prioricen, tiene que ser relevante, pero es su exposición. Tengan en cuenta que eso es lo que va a leer el lector, en este caso el docente, ¿no? que los va a evaluar. Después, la conclusión, bueno, es la parte final. Y en la conclusión van a reforzar la idea que se expuso anteriormente. No es un resumen, ¿sí? La conclusión no es un resumen, no resuman lo que ya se dijo. No hagan todo el recorrido más cortito, no, digamos, ¿sí? Es reforzar esa idea, ¿no? Porque ustedes piensen que cuando alguien lea un ensayo, no tienen que quedarse con la idea de, ajá, ¿y con esto qué hacemos? ¿Sí? ¿No? Como a veces uno dice, sí, investigué todo esto, todo esto, todo esto. Y entonces, no, traten de que piénsenlo a la hora de leer su ensayo, de que el profesor no se quede con eso, ajá, ¿y esto qué? Y ustedes ahí con la conclusión responden a esa pregunta, ¿y esto qué? ¿Y con esto qué hacemos? ¿Sí? Entonces, la conclusión tiene que ver con eso, con reforzar la idea que se expuso anteriormente.
Y después algo que quizás no estamos tan, uy, me fui. Algo que quizás no estamos tan acostumbrados a conocer, al menos no de quienes vienen de la secundaria, es lo que me pasó a mí, son los anexos, ¿sí? Los anexos incluyen al final del libro, del ensayo, una bibliografía, recursos, no sé, páginas web para ampliar la información, para contrastar la información, o sea, para corroborar que eso realmente es así, que no es un invento nuestro, ¿sí? Todo eso en los anexos. Les pongo otro ejemplo. En mi tesina final, yo hice toda una investigación con un recorte de la población de jóvenes de Bahía Blanca, y en los anexos, aparte de la bibliografía, bla, 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 puse el instrumento que yo usé. Yo evalué a partir de test, y puse los tests que utilicé, y puse cómo funcionaron esos tests y cuáles fueron las respuestas, ¿sí? Los anexos va como todo eso, todo lo que fue nuestro recorrido, ¿sí? Todo el trabajo es como lo más lindo, pero así decirlo, en los anexos va todo lo que estuvimos haciendo, ¿sí? Bien, bueno, esto que les dije, la introducción no necesariamente tiene que ir al inicio, y demás, algo a tener en cuenta, que no lo puse en el PowerPoint, pero lo quiero decir: pregunten. No tienen que tener nada por sentado, no es necesario, no es su responsabilidad saberlo todo, o sea, pregunten qué formato tiene que tener la letra, pregunten qué cantidad de páginas se necesita, hagan siempre una portada, aunque el profesor no lo aclare, háganlo, si quieren hagan un índice, o sea, averigüen, pregunten con el profesor, porque el concepto de ensayo es uno, pero puede pasar que profesores digan monografía y se refieren a ensayo, ¿sí? Que digan proyecto de investigación y se refieren a monografía, o sea, puede pasar. ¿Por qué? Porque usamos un lenguaje coloquial, ¿sí? Entonces, repito, no todos tienen que saber todo, no porque sean docentes tienen que saber todo, sí es cierto que estaría buenísimo que tengamos claridad al comunicarnos, pero bueno, para eso tienen que preguntar, ¿sí? Es muy importante. ¿Por qué les digo esto? Tengo un compañero, me acuerdo, segundo o tercer año de universidad, presentó un trabajo, no sé si te habrá estado bien o mal el trabajo, pero fue rechazado el trabajo porque no tenía portada, ¿sí? Y nosotros, me acuerdo que mis compañeras decíamos, uy, tendría que haberlo puesto portada, ¿no? Pero fíjense que lo importante de la presentación, que ni siquiera tiene que ver con el contenido, que el profesor dijo, no tomo tu trabajo, desaprobado, llévatelo y vení a recuperar, ¿no? O sea, fíjense qué exigente también desde ese lado. Después podemos debatir si está bien o está mal lo que dice el profesor, ¿no? Pero digo, quizás se encuentran con ese tipo de cosas, ¿sí? Y bueno, y es importante que estén preparados también. Así que bueno, eso. Después vamos a lo que tiene que ver con lo que capaz más miedo, entre comillas, da, que son los exámenes y las exposiciones orales. A ver, el examen, yo siempre digo, es una etapa en la que están evaluando lo que aprendieron, ¿sí? Tratan de bajarlo de ese pedestal al examen, tratan de bajarlo de ese terror y de ese miedo espantoso, porque es un examen, ¿sí? O sea, es cierto que da nervios y uno está siendo evaluado y todo, pero tratan de bajarlo a lo que realmente es, que es simplemente una instancia de evaluación para corroborar que saben para lo que ustedes están estudiando y lo que quieran hacer y dedicarse al día de mañana, ¿sí? Entonces, traten como de bajarlo a lo real y a lo palpable, porque no quiero decir no es para tanto, porque es feo decir no es para tanto, porque es como desestimar lo que siente el otro, pero bájenlo a lo real, ¿sí? A que quizás si sale mal, bueno, no importa, es parte, ¿sí? Recuperarán, irán viendo. Después, bueno, cada uno tendrá su individualidad, la carrera le cuesta más, le cuesta menos, quiere terminar en más tiempo, en menos tiempo, pero en lo posible tratan de bajarse todo lo que puedan las tensiones, ¿sí? Bueno, ¿qué hacer antes de un examen? Lo que venimos diciendo, ¿no? Todas las técnicas de estudio, ¿sí? El observar el texto, hacer una prelectura, hacer una lectura con preguntas, leer, subrayar, hacer un resumen o una síntesis, tener en cuenta un trabajo a la hora que nos lo piden, nada, todo lo que venimos diciendo, ¿sí? Si ustedes leyeron, subrayaron, hicieron síntesis, tomaron apunte, todo lo que venimos diciendo, les va a ir 10 puntos, ¿sí? Así que nada, estén tranquilos con eso. Y bueno, lo que también yo les dije a la hora de armar el calendario semanal ese de estudio, siempre los últimos 2 días o un día reservárselo para el repaso definitivo, ¿sí? A ver, es lo posible. Yo sé que es difícil y quizás quienes ya hayan transitado otras carreras también deben decir que no es tan fácil. Es cierto, coincido y lo he vivido, pero bueno, nada, en lo posible, a su alcance, traten de hacerlo, ¿sí? Bien, después, bueno, esto que yo les decía, ¿no? De elaborar el plan de trabajo, según las horas diarias, van viendo la cantidad de temas, se marcan un ritmo determinado que necesiten. Esto es, ¿saben a qué tiene que ver con esto de elaborar un plan de trabajo? Con lo que yo les decía al principio, esto que yo decía, bueno, tienen una semana y tienen 6 días.
y tienen que estudiar 5 módulos, lunes módulo 1, martes módulo 2, bla, 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 y el día 6, repaso, se rinde, ¿sí? Como les dije, siempre unidad 1, repaso unidad 1, unidad 2, repaso unidad 2, ¿sí? No estudio y repaso solo todo junto al último día. No, plan de trabajo tiene que ver con esto, con lo que ya vimos sobre el calendario semanal y demás. Bueno, comprender y relacionar, más de lo que ya les he dicho, no estudien de memoria, traten de comprender. A ver, ¿por qué sirve comprender? Porque tiene que ver con relacionar. Si ustedes les preguntan algo en el examen, sea escrito, sea oral, que a veces en los exámenes, ojo, en los exámenes escritos te dicen relacionar tal concepto con tal otro, si ustedes les piden esto, les va a servir mucho al haber comprendido. Porque ustedes en la exposición oral que hagan, bueno, sí, porque este concepto significa que esto se relaciona con, y ahí pueden hacer ustedes solos un recorrido entero de lo que es la materia, ¿sí? Bien, cualquier cosa, repito, si estoy yendo muy rápido, alguna duda que me la ponen en el chat o abren el micrófono, ¿sí? No quiero que se queden con nada ahí en el medio, no es necesario que esperen hasta el final, vayan escribiendo si quieren. Bien, bueno, voy a la siguiente. Nada, también lo que ya les dije, repasar constantemente, ¿sí? Que no sea solo al final. ¿Qué pasa con los repasos activos? Los repasos activos son, a veces uno cuando está previo al examen, mira así, hace una ojeada por la hoja y listo, y ya está, ese es mi repaso. No, digamos, no, hacer un repaso activo. ¿Qué es un repaso activo? Por ejemplo, estudiar y anotar a un costadito, en una hoja, en lo que sea, lo que se recuerda de cada tema o de lo que estuve estudiando. Esto es similar a la técnica de grabarse, ¿sí? Perdón, pero estoy un poquito ahogada. Es similar a la técnica de grabarse, ¿sí? Es como que ahí uno puede chequear, lo que yo les decía al principio, chequear qué tanto sabe, qué temas tiene más flojos y demás, ¿sí? Bien, y después hacer una comparativa, ¿no? Con esta técnica de escribir, de última. Y esto aplica también, estoy pensando en esto que decían de materias quizás que son más exactas. Bueno, también puede aplicar a eso, ¿no? Si uno está quizás repasando, no sé, fórmulas, perdón por mi ignorancia, porque la realidad es que como nunca he cursado una carrera capaz más técnica o tan matemática, ¿no? A veces no encuentro tanto las herramientas para poder evocarlo y relacionarlo, pero se me ocurre, ¿no? Que puede tener algo que ver con esto, de que a la hora de generar fórmulas uno puede hacer esa práctica de copiar al lado. Bueno, o incluso, se me ocurre también, la propia ejercitación. Ponerse varios ejercicios, buscar en internet varios ejercicios similares a los que se han visto en clase, que se tenga que aplicar esa técnica que tienen que memorizar tanto, y repetir. Como dicen así una frase medio hecha, pero es que la práctica hace el maestro, ¿no? Como justamente esto, repetir, evocar. ¿Por qué? Porque en esos casos, si bien por supuesto que comprender, pero también es una cuestión de práctica, ¿sí? Que en realidad si nos ponemos a pensar, el tema de leer y evocar también es una cuestión de práctica. Pero siempre comprendiendo. Bien. Bien, no sé dónde me quedé. Bueno, esto de los repasos activos, ¿sí? Siempre anotar a un costadito o... Esa técnica es una sugerencia, pueden encontrar cualquiera. Yo de estudiante utilizaba la técnica de grabarme y después escucharlo, volver a probar, me daba vueltas por la casa caminando y hablando, digamos, o sea que pueden encontrar la suya propia, ¿sí? Pero siempre que sea una técnica que les permita que sea un repaso activo y no simplemente leer, porque no termina sirviendo, ¿sí? La mente queda como en una cuestión automática. Bien, y por último, repasar en equipo, por último no es lo último, pero digo, repasar en equipo, lo importante es tener este vínculo con los compañeros. A ver, repasar en equipo y estudiar en equipo, con disciplina y con constancia y con responsabilidad. Si uno se junta a estudiar y está todo el día charlando de otra cosa, está buenísimo porque son amigos, se llevan bien y se disfruta, pero no es un momento de estudio, ¿no? También piensen en eso cuando hagan el calendario que digan, bueno, no sé, de lunes a viernes estudio tanta cantidad de horas y los miércoles me junto a estudiar con el grupo. Y capaz que los miércoles no se estudian en el grupo. Entonces ahí fueron horas de estudio perdidas y el calendario se tambalea, digamos, ¿no? Entonces siempre eso tenerlo en cuenta. Día antes del examen. Yo fui a una universidad privada, así que todas las cosas que tenía que necesitar en ese día de examen eran también muchas cosas administrativas. Entonces, ¿qué había que hacer? Siempre preparar, o que tienen que hacer ustedes, siempre preparar todo lo que se necesita para el examen, ¿sí? Y esto no solo incluye, no sé, hoja, lapicera y qué sé yo, sino también incluye libreta universitaria, en mi caso, certificado de que pagué la cuota, ¿sí? Certificado de que pagué el derecho de examen, todo eso es necesario. ¿Qué recomiendo yo? Una pagadita, un folio, tic, 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 todo lo necesario, listo. La mochila y listo, se levantan y se van, ¿sí? No estudien temas nuevos.
no lo hagan. Uno dice, no, bueno, y esto lo dejo para el último día. Seguramente no lo aprendan y seguramente les genere más tensión que la que ya tienen, digamos, ¿no? Entonces traten de no aprender cosas nuevas porque bajo presión el cerebro no funciona. Uno puede pensar, no, sí, yo bajo presión funciono mejor, pero no es lo mismo funcionar que aprender, ¿sí? O sea, incorporar conocimientos nuevos así a la apurada y no, que no, lo tengo que aprender sí o sí, no sirve mucho, ¿sí? Es probable que lo que puedan aprender en ese tiempo de tema nuevo sea una cosita así que terminan no sirviéndoles y que terminan gastando tiempo de repaso, ¿sí? El repaso que tienen que hacer, así como tienen que hacer un repaso activo, el día anterior tiene que ser un repaso general, ¿sí? No se pierdan en detalles, no se pierdan en ejemplos, no como el caso que vimos en clase, que no hagan repaso de eso lo tienen como ejemplo de ustedes para poder entenderlo. Traten de hacer un repaso totalmente general que tiene que ver con eso, con no perderse en detalles, ¿sí? Y por último, muy importante, descansar. Descansar, descansen, duerman, ¿no? También hago mea culpa, yo no descansaba, iba sin dormir a los exámenes, la pasaba pésimo, me descomponía, no lo hagan, es un horror, digamos, se la pasa mal, no se disfruta la carrera, descansen, aunque sea 6 horas, no pueden descansar 8, bueno, descansen 6, hagan algo, ¿sí? Descansen, y descansen de lleno, no hagan esto de acostarse y, uy, debería estar estudiando, me faltó el tema, no se castiguen más, llegó el día del examen, listo, se terminó hasta donde pudieron, ¿sí? Hagan eso porque si no, bueno, repito, acá yo estoy muy hincha capaz con esto, pero salud mental, o sea, realmente se necesita para poder eh, rendir bien, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué hacemos ante un examen, sí? Los exámenes tienen dos modalidades, ¿sí? Oral o escrito, y los exámenes orales, por su parte, tienen la modalidad de tener siempre el desarrollo, siempre no, a veces, el desarrollo de un tema y después unas preguntas. Eso a veces está combinado y a veces directamente es o uno o el otro, o solo desarrollo o solo preguntas, ¿sí? Yo, y en mi experiencia, siempre he visto la combinación. Con la modalidad de desarrollo de un tema es lo mismo que venimos hablando. A ver, tenemos que organizar, ¿sí? Organizar el tiempo de examen. Ten en cuenta, no vamos a tener 2 horas para exponer lo que queremos. ¿Sí? Sería muy raro si tenemos 2 horas porque piensen que hay 10.000 alumnos. O sea, que sería rarísimo. Probablemente tengamos entre 20 y 45 minutos y quizás menos. O sea, no lo sé, no quiero tampoco eso. Así que también no se confíen, no digan, bueno, no, esto lo explico más adelante. No, traten de priorizar los temas y priorizar lo que van a decir, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué digo priorizar? Porque existe la posibilidad de que el profesor nos interrumpa. O sea, nos diga, bueno, sí. ¿Y esto otro cómo se relaciona con...? Y nos quedó el tema a la mitad, ¿no? Yo me acuerdo de un humorista que hace un video, ¿no? Que le preguntan, bueno, ¿cuál es la fecha de, no sé, tal guerra, ¿no? Y el chico, esto por supuesto dentro de un video de humor, ¿no? Pero el chico empieza como, bueno, esto pasó, y el profesor lo empieza a cortar y le dice, no, pará, la fecha. Y él, enojado, dice, ay, pero déjame llegar a la fecha. Dice, no, o sea, él había estudiado todo de memoria, y tenía que llegar a la fecha para poder evocarlo, ¿no? Bueno, fíjense lo importante de comprender y de poder hacer recortes de la información que tenemos, ¿sí? Entonces, por eso, prioricen, no hagan toda una exposición o una introducción gigante para llegar a un punto, sino que traten de llegar a ese punto. A ver, en el caso de que no puedan y que no puedan llegar a ese punto, bueno, hagan ese recorrido, pero la idea es que, ¿sí? Bien. Entonces, por eso, organizar el tiempo de examen y organizar la exposición. También lo que les dije recién, acá mezclé un poco los dos puntos, pero empezar por el punto que se presenta en nuestra memoria con más intensidad, ¿sí? Sea el que sea, o sea, a ver, si nosotros nos dicen que exponemos un tema, ¿no? Que expongamos un tema, y a nosotros dentro de ese tema se nos presenta con más intensidad un ítem determinado, bueno, empecemos por ese ítem, siempre con una introducción, con un vocabulario, y después lograremos desarrollar. O sea que hay que priorizar, pero también hay que confiar en nuestra memoria de lo que se presenta con más intensidad. Cuando nosotros empecemos a hablar, probablemente ya ahí las cosas fluyan solas, ¿sí? ¿Por qué? Porque también se puede producir espontáneamente una asociación de ideas que nos lleve a esto, a hacer una linda exposición, ¿no? Y a mostrar que podemos relacionar los conceptos y que por ende hemos estudiado, ¿sí? Bueno, algo muy claro que es expresar, muy claro, muy clave, que es expresarse con claridad, ¿sí? Traten de no decir, o no, porque, o quedarse callados, o lo que sea, traten de no, digamos, ¿no? Después hay herramientas que después vamos a charlar sobre cómo evitar esta escena muda, digamos, ¿no? Y quedarse callado, pero traten de siempre hablar despacio, no es mi caso, yo hablo muy rápido,
pero traten de hablar despacio, traten de hablar alto, ¿sí? Traten de hablar en voz alta. Pueden llevarse, uno piensa que no, pero cuando uno habla mucho se ahoga, ¿sí? Entonces llévense una botellita de agua, que incluso eso hace que el discurso tenga como más fluidez, ¿sí? Digo, el freno este de, bueno, tomo agua, pauso, espero, me calmo, sigo, ¿sí? El aire, traten de respirar también, de tranquilizarse. Yo sé que es difícil, porque uno después está ahí y es un caos, pero nada, tratan de hacerlo porque eso hasta parece que uno sabe más cuando habla más tranquilo, ¿sí? Porque si no, uno parece que se quiere sacar toda la información de encima y como estoy, viste, pareciera que yo estoy haciendo eso ahora, y bueno, y no tiene sentido, ¿sí? Bien. Después, con el tema de las preguntas, ¿sí? Con esa segunda modalidad que a veces está combinada, siempre también, lo que yo siempre les digo, pregunten, ¿sí? Comprendan lo que se les está preguntando, ¿sí? A ver, siempre es mejor que ustedes pidan explicaciones antes que respondan algo errado, porque ustedes responden algo haciendo o asumiendo que se les preguntó algo, y esa respuesta, respuesta capaz que es no, desaprobado, listo, no lo sabe, me responde mal, ¿sí? Porque hay profesores que toman la evaluación como una instancia de aprendizaje y explican y corrigen, y hay profesores que no te escuchan y te agarran, mejor dicho, que te escuchan, pero no te responden y hacen listo, en el cuaderno este pibe no sabe, digamos, ¿no? Nos podemos encontrar con todo en lo que es cualquier cosa académica, no tiene que ser así de la universidad. Bien. Lo que pueden hacer de última, porque uno a veces no tiene ganas de como, ay, no entiendo qué quisiste decir, bueno, es responder con lo que nosotros entendimos, ¿sí? Entonces nos dicen, bueno, ¿qué es, no sé, la psicología? Bueno, si entendemos a la psicología como sinónimo de un abordaje en la terapia cognitivo-conductual, entonces la psicología es, bueno, fíjense que yo ahí, al dar mi respuesta, incluí lo que yo entiendo por psicología, ¿sí? Que capaz que si estuviera en otra materia debería haber usado otra introducción, no importa, porque eso capaz es más técnico de mi carrera. Pero fíjense que en la respuesta uno ahí está mezclando, digamos, esto, lo que uno entendió, ¿sí? Después, lo que les decía recién, de evitemos la escena muda, ¿sí? La escena muda de me quedo callado hasta que el recuerdo llegue mágicamente a mi cabeza y respondo, bueno, no. La idea para evitar la escena muda es justamente empezar a decir en voz alta qué recorrido está haciendo nuestros pensamientos. A ver, si no saben la respuesta, no la saben, no tengan miedo de decir no sé, que les pregunten otra cosa, ¿sí? Porque a veces uno se queda callado, como viendo a ver si mágicamente el recuerdo aparece, pero si ya saben que no la saben, digan, pues soy sincera, no lo sé, o no lo estudié, o la realidad es que no llegué a profundizar en esa parte. Listo, a ver, puede pasar, estamos aprendiendo, los tiempos no son para todos iguales, digamos, ¿no? Uno tiene más o menos responsabilidades, y bueno, uno puede llegar y uno puede no llegar a hacer todo. Eso pasa. Entonces, lo que pueden hacer para evitar ese escena muda es presentar en voz alta todos los razonamientos que van realizando para llegar a la respuesta. Si no, bueno, esto está en... Sí, díganlo, parece una pavada, pero díganlo porque es preferible que muestren cómo está procesando todo su cabeza a que se queden así. Porque aparte los tiempos en silencio son eternos, ¿no? Uno capaz que son cortos, pero se sienten eternos para quien hace el silencio y para quien escucha, porque uno está así y dice, bueno, evidentemente no sabe, le pregunta otra cosa, ¿no? Y ahí perdieron. Entonces, nada, pueden usar esa estrategia para evitar la escena. No contestar en forma de telegrama, por eso tan importante la relación, las asociaciones, ¿sí? Porque si a uno le preguntan por algo, y uno termina de desarrollar ese tema, puede decir, esto se asocia con, y seguir. De último el profesor los cortará, ¿sí? Pero ustedes traten de hacer una exposición de todo lo que puedan. Como siempre digo, priorizando, recortando, no detenerse en pavadas o cosas chiquitas, pero no digan, bueno, ¿qué es la psicología? Y la psicología estudia la conducta y los pensamientos del humano. Nada más, digamos, ¿no? O sea, traten de ampliar eso, ¿sí? Bueno, esto fue todo lo que fue con los exámenes orales. Ya falta poco, perdón, me estoy enseñando capaz mucho. Esto tiene que ver con todos los exámenes orales. Bueno, vamos a hablar específicamente de los exámenes escritos, ¿sí? En primer lugar, fundamental, estar tranquilos y tranquilas, ¿sí? A ver, como les digo, bajen de ese pedestal al examen. El examen es una instancia de evaluación para ver si aprendieron lo que van a tener que saber el día de mañana para ejercer su profesión. Listo, no es más que eso, ¿sí? Es importante, sí, da nervios, sí, pero bájenlo, ¿sí? Como para que los nervios que den sean los más chiquitos posibles, ¿sí? Bueno, eso, en primer lugar, estar tranquilos, estar con energía y no se reprochen, porque uno a veces está en el examen y no entiende algo y dice, ¡ay,
esto lo debería haber estudiado más. No, basta, no pierdan tiempo de examen en eso, en reprocharse. Y también no trabarse, ¿sí? O sea, traten de que si ustedes tienen 5 preguntas y están respondiendo, y la pregunta 3, ven que no la saben, listo, la respondan después. Pasan a la 4, no se queden como, ay, no, que decía la 3, que decía la 3. Porque capaz que la 4 la saben, pero con el capricho de seguir un orden, terminan capaz perdiendo tiempo, ¿sí? Entonces, no, ustedes sigan, no se traben, no se detengan en una pregunta, después volverán, repasarán, lo que sea, ¿sí? Bueno, cuando llega el examen, leer todo completo y, miren acá, me di cuenta que se me fue en la diapositiva. Leer por completo y con calma, ¿sí? A ver, ¿qué instrucciones hay en el examen? ¿Cuántas preguntas son? ¿Cuántos puntos vale cada examen? ¿Cuántas actividades hay? Fíjense que no es lo mismo que la consigna diga enumere tal y tal cosa o desarrolle tal y tal cosa. Si ustedes enumeran, cuando hay que desarrollar, el profesor o profesora va a decir, no responde a la pregunta. Tú, 0, digamos, no 0 en esa pregunta, ¿no? Entonces, presten atención, la consigna es muy importante, no solo el contenido de la consigna. Enumere tal cosa, tal cosa, listo. No, enumere, tic, 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 ítems, 1, 2, 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente, o sea, el profesor seguramente hace eso para su propia destreza al corregir. Si ustedes ponen en un medio, ustedes desarrollan, pim, no responde la pregunta, ¿sí? Entonces presten atención también a eso. Y localicen las preguntas que tienen que lucir sus conocimientos. Acá es muy, que pueden lucir sus conocimientos. Acá es muy, se relaciona mucho con esto que yo les decía con los trabajos, de que no tienen que sí o sí hacer la introducción primero. Esto es lo mismo, lean las preguntas, busquen las que más fácil puedan evocar, la que más fácil puedan responder, la que más rápido puedan responder, prioricen esas, ¿sí? Si bien uno no es que hace, bueno, acá un poco de la 2, acá un poco de la 3, acá un poco de la 4 en el medio, no. Pero uno pone respuesta 2, ¿no? Y arranca con la 2. Respuesta 4, y arranca con la 4. No es que vamos a ir poniendo renglones y flechas y qué sé yo, porque sería un caos en el examen, pero no es necesario que pongan 1, 2, 3, ¿sí? No lo hagan, porque no es necesario, y no conozco ningún docente que diga, no tienen que responder de la primero la 1, después la 2, ¿sí? No, desconozco realmente, así que no se preocupen por eso. Y después, bueno, distribuir el tiempo adecuadamente, por eso es muy importante llevar un reloj y tener siempre unos minutitos al final para repasar todo lo que han escrito y todo lo que van a entregar, ¿sí? Y esto aplica para todas las carreras, ¿sí? Las carreras humanísticas y las carreras no humanísticas, digamos, más técnicas y más de matemáticas. Acá esto de distribuir el tiempo aplica muy parecido a lo que hemos hecho de distribuir el tiempo del estudio, es distribuir el tiempo total de acuerdo con la importancia y el puntaje que tiene cada pregunta, ¿sí? Bueno, acá es lo mismo, también prioricen sus conocimientos, y acá viene la parte 4 que dice ahí en el PowerPoint, que es priorizar las preguntas fáciles. Si una pregunta les resulta fácil, significa que la van a hacer mucho más rápido, ¿sí? Que cualquier otra pregunta que capaz tengan que pensar un poco más o pensar más bien en la redacción. A la hora de hacer esa revisión final que les dije, piensen en, bueno, acá viene como justamente lo que les quiero decir sobre el final. Fíjense en la presentación, qué tan prolijo está, si hay muchos tachones, traten de evitar eso. Fíjense en la ortografía, fíjense que los conceptos están expresados claramente, ¿sí? Fíjense en las reiteraciones, a la hora de redactar uno a veces cuando está apurado, redacta para el traste, ¿no? Puede ser, puede pasar. Entonces fíjense que no haya cosas que se repitan, que no digan, no, la cosa, no digan cosa, digamos, no, son pagaditas, así que después ustedes le van descubriendo según su profesión y su carrera, pero tengan en cuenta todo eso a la hora de leer el texto. Si relean, si tienen tiempo, a veces no queda tiempo, es real, pero traten de releer. Y a la hora de escribir, ¿no? Si bien no hay que escribir en forma de telegrama, así como tampoco hay que responder oralmente en forma de telegrama, pero también prioricen eso que más vale la pena decir, ¿sí? Como les dije, no pongan ejemplos, no pongan nada, o si ponen ejemplos, pónganlos porque la consigna los pide, no rellenen con ejemplos porque sí, digamos, ¿sí? Prioricen lo esencial. Si después les sobra tiempo y ustedes quieren hacer una super exposición, bueno, se puede hacer, pero siempre tengan en cuenta eso. Y también tengan en cuenta, repito, lo de la consigna. Si la consigna dice escribir en 10 renglones, bueno, háganlo en 9 o en 11 o en 10, pero no hagan en 15 y digan, bueno, 10, 15 es lo mismo. No, digamos, ¿sí? Porque puede pasar esto, o sea, ustedes no saben lo que está haciendo el profesor cuando está por corregirse. El profesor lee esos 15 renglones, va a decir, no, te lo pedían 10, ¿sí? O sea que, nada, realmente cumplan las consignas. Si uno piensa que, bueno, no pasa nada,
y uno no sabe qué criterio va a tener el profesor, entonces lo mejor es acomodarse a esa consigna. Bueno, ya estamos por terminar, ¿sí? Lo estuve ahí 1 hora y media casi, pero bueno, nada, algo que ya les dije todo el tiempo, a lo largo de toda la presentación. Estas son técnicas estandarizadas, son técnicas específicas, son cosas que quizás son más que han sido estudiadas y que se recomienda, pero ustedes pueden encontrar las suyas, ¿sí? Pueden, así como yo sin saberlo utilicé la técnica de la grabación y a mí me vino bárbaro para escucharme, para saber cómo estaba yo exponiendo mi examen oral, porque mis exámenes la mayoría eran orales. Bueno, encuentren ustedes también sus técnicas a su manera, también hagan su recorrido como estudiantes, ¿sí? No tengan, no piensen que porque se desvían un poquito de las técnicas estandarizadas están estudiando mal, digamos, ¿no? A ver, las técnicas son recomendaciones para optimizar el tiempo y para sacarle jugo a los recursos de cada quien, pero nada, no piensen que si no lo hacen está mal, están estudiando mal y van a fracasar, digamos, ¿no? Bueno, a ver, hay un montón de gente que ha estudiado quizás sin estas técnicas, y nada, y bueno, y lo ha hecho, digamos, lo ha hecho quizás más lento, con más trabajo, pero lo ha hecho. Denme un segundito porque acabo de ver que, no, bueno, que había visto que Juan quería entrar a la conversación, capaz que se le desconectó. Bueno, nada, eso, conózcanse, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas por escuchar. Yo sé que capaz fue largo, pero bueno, tuve que comprimir todo en un solo, en un poquito tiempo. Pero bueno, no sé si tienen alguna pregunta o algo, o si quieren cerramos acá. No sé, bueno, y las escucho. No sé si había quedado alguna pregunta en el chat, porque justo se me estuvo cortando internet y se me reinició todo. Sí, había alguna que otra pregunta, pero las fui respondiendo ahí a medida que iba exponiendo. Fueron poquitas, así que las fui agarrando Está ahí bien, y perfecto. fui respondiendo. Bien, entonces, si no hay alguna duda más o alguna inquietud que haya quedado ahí en el tintero, ahí, justo ahí. A Escribieron ver, algo. tengo trastorno por déficit atencional y me es imposible estudiar con la compu. Bueno, sí, ahí es justamente encontrar quizás yo no trabajo específicamente con trastorno por déficit atencional, así que no me dedico específicamente a eso, pero encontrar quizás justamente las herramientas paralelas a eso, si es imposible estudiar con la compu, Sí, sí. con esto de la virtualidad, bueno, quizás hay que ver, nada, justamente encontrar algo paralelo, siempre como se me ocurre, ¿no? Esto lo estoy pensando ahora, el hecho digamos, ver qué de la compu es lo que realmente distrae, ¿no? Si es la pantalla, si es, no sé, las notificaciones en la computadora, e intentar, no sé si decir neutralizar, pero bajar todo ese tipo de cuestiones que disparan, ¿sí? La Sí, desatención. lo que yo quería decir con todo Sí. esto es que, bueno, a mí a lo largo de mi vida me resultó muy difícil también, ya sea por compu o, bueno, tecnología en sí, que es muy distrayente, para también, si alguien tiene TDA y también le es difícil estudiar, lo que a mí me sirvió muchísimo es ponerme una playlist que me la sepa. Por ejemplo, es como música calmada, bueno, me aparece tema 1, tema 2, tema 3, ¿no? En ese orden lo tengo que escuchar porque si no me desconcentro. Tiene que ser esa playlist en ese orden, tiene que ser. Así que nada, si alguien tiene TDA, eso sirve un montón, y a mí me sirvió un montón. Bien, buenísimo, bien. Bueno, esa playlist, digamos, puede funcionar en cierta forma como esto que decía yo en un momento, ¿no? Como el sonido blanco, ¿no? Como algo de fondo fijo, constante, que nos permita apagar quizás lo externo y concentrarnos, ¿sí? Por supuesto, probablemente, nada, perdón, me estoy distrayendo con las preguntas, por eso me cuelgo, pero nada, eso, la importancia de tener cada uno sus estrategias, ¿no? Yo dije recién lo del sonido blanco, pero como vos dijiste recién, ¿no? Esto de la playlist y de tener cada uno sus herramientas. Y buenísimo, porque esto también tiene que ver con algo específico, de un diagnóstico específico, ¿sí? En relación a la salud también, que ahí ya es como siempre tratar de tener el acompañamiento de un profesional, ¿no? Como siempre también saber que tiene que estar esa posibilidad de acudir. Para que sea más enfocado y justamente el recorrido del estudio, ¿no?
Acá, Sí, yo en mi caso tuve que encontrar una solución sola, pero bueno, también si puede, vayan, porque, o sea, si saben que tienen, vayan, no desaprovechen, porque sí, hace muy bien, hace muy bien. sí, sí, ni hablar, ni hablar. Bueno, ¿qué voy a decir yo que soy psicóloga? ¿No? Obviamente yo les voy a recomendar que vayan, pero sí, bueno, qué difícil, ¿no? También encontrar uno solo esas cosas, pero bueno, a veces pasa, a veces uno tiene que, de a prueba y error, ¿no? Ver, ir viendo qué estrategias, por eso también les digo que ustedes, que cada uno se conozca como estudiante. Quiero ver acá algunas preguntas que dice, ¿cómo podemos asimilar o adaptarnos a estos nuevos cambios en el ámbito universitario? Y más si venimos de un lugar lejos. Bueno, el tema de lo que tiene que ver un lugar lejos, a ver, eso también, yo soy de Bahía y estudié en Bahía, pero veía a mis compañeras que eran de otros lados y se estaban adaptando a un nuevo lugar universitario y a un nuevo lugar de vivienda, cuál es el doble de vorágine para la cabeza. La realidad es que yo siempre voy a recomendar, nada, soy psicóloga, así que siempre voy a recomendar que tengan acceso a un espacio terapéutico, sé que es difícil, porque a veces está costoso, a veces uno tiene una obra social que cubra, tratan de encontrar eso, sobre todo para asimilar lo emocional que se despierta en todo lo que es el ámbito universitario, pero en lo que es la cotidianidad, yo siempre recomiendo el armado de redes, ¿sí? En la medida que puedan, en la medida que les salga, y redes no tiene que ser si es un compañero, puede ser un profesor, puede ser un asistente, ¿cómo se le dice? Adjunto de titular, digamos, no sé cómo se dice, encontrar a alguien, personas con las que se pueda tejer redes. Eso que dice asimilar o adaptarnos a estos nuevos cambios en el ámbito universitario. Tengan en cuenta que todos pasamos a lo largo de nuestra vida, y esto yo me pongo capaz un poco más teórica con psicología, pero pasamos por crisis, ¿sí? Crisis vitales, o sea, que vienen de la mano con nuestra vida, o sea, que sabemos que van a pasar, como lo es el inicio a una nueva escuela, el inicio a un nuevo estilo estudiantil, el inicio a un nuevo laburo, ¿sí? O sea, todos esos son crisis vitales que generan desorden en nuestro estado de ánimo, algunos más, algunos menos, ¿sí? Eso va a depender también de las herramientas que nosotros tengamos de base, y tengan en cuenta que la crisis pasa, ¿sí? Uno sale siempre de la crisis. A veces sale fortalecido, a veces sale no tan fortalecido, ¿sí? A veces sale incluso hasta más lastimado emocionalmente, por así decirlo, ¿no? También todo eso va a depender de las herramientas que uno tenga de base, pero también tengan en cuenta que hay que darle tiempo, ¿sí? A todo. No hay quizás una estrategia o unos tips como para armar este tipo de situaciones, porque también depende de las herramientas de cada quien y de las posibilidades de cada quien y de lo que cada quien tenga ganas también, ¿no? Siempre ahí la temática del deseo tiene que estar. Entonces es difícil, ¿sí? Y es complicado, y creo que también parte de lo que hace complicado es que nadie habla de esto, ¿no? Nadie habla de que es difícil la universidad, de que es difícil lo distinta que es a la escuela, ¿sí? Entonces, por eso también son importantes estos espacios. Y que por eso también digo esto de armar redes, porque yo les puedo dar estoy trabada. Yo les puedo dar mi perspectiva, pero yo ya estudié, digamos, ¿no? Yo ya pasé esa etapa, entonces ya estoy como más distanciada de eso, ¿no? Entonces, siempre con los pares, o sea, traten de fomentar eso, de fomentar esas redes, de fomentar esa escucha en grupos, en lo que puedan, ¿sí? No sé si respondí un poco a la pregunta, pero nada, básicamente eso. Lo fundamental en cualquier ámbito, les diría, es siempre tejer redes y encontrar cosas con los pares, digamos, ¿no? Así que bueno, eso. Bueno, si no hay más dudas, antes que nada, bueno, agradecer la presencia de todos los que se conectaron al Zoom. Perdonarlos, bueno, la idea en un principio habíamos acordado con Rocío hacerla presencial, era poder hacerla en el salón de actos ahí de la universidad. Justo el fin de semana nos avisaron que por faltante de aulas había una cátedra que necesitaba un espacio físico para una clase. Por supuesto, obviamente teníamos que ceder el espacio por obvias razones, pero bueno, surgió bueno, la posibilidad de hacerlo por Zoom y Rocío también estuvo a disposición. Así que bueno, también agradecerle a ella por el tiempo y, bueno, y la calidad de la charla, que la verdad estuvo muy interesante, fue muy buena y esperamos que le haya servido, que le haya dado ciertas pautas y herramientas, bueno, para poder seguir con este año académico. Así que bueno, también había visto que durante el transcurso habían consultado por el tema del material, si lo íbamos a subir a algún lado. Rocío lo estaba grabando y en un momento dijo bueno, que lo iba a subir a YouTube, así que perfecto. En su caso lo que podemos hacer es compartir el link, una vez que Rocío lo suba, así también pueden acceder a ese material. Y les queda también ya ahí, Cualquier para que lo puedan ver cosa, cuando quieran. exacto, cualquier cosa, bueno, no sé cómo irá a salir porque es la primera vez que grabo una charla, así que cualquier cosa yo igual
nada, les puedo enviar un material chiquitito junto con el PowerPoint como para que también tengan algo en formato papel, en el caso de que la charla no se pueda grabar. Así que eso, cualquier cosa me escriben bueno, ahí abajito dejé mi Instagram, pero me pueden escribir a mi mail que es licsosarocioagustina@gmail.com, y si no, bueno, le escriben a los chicos se contactan conmigo y Sí, por supuesto, sí. hacemos ese enlace. Bueno, así que bueno, gracias Rocío, bueno, también gracias a todos y a disposición para lo que necesiten, en nuestras redes, WhatsApp, Instagram o mismo con cualquiera de los militantes de la franja le pueden consultar y estamos a disposición para darles una mano. Y bueno, gracias. Bien, bueno, muchas gracias a todos Muchas por gracias. escuchar. Bueno, hasta la próxima, nos vemos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Adiós, hasta luego. Adiós, hasta luego. Adiós, adiós. Chao, nos vemos. Chau, chau. Adiós.